Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del canal. Bienvenidos como siempre. Ya tengo un nuevo episodio, ya estamos en episodio creo que 21, o sea, y es un episodio muy especial para mí, eh, principalmente porque hoy tenemos un pedazo de invitado. Bienvenido, Martín Ayala, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá. Un saludo grande a todas, todos que están por ahí viéndonos, escuchándonos. Así que bueno, acá estoy, listo para empezar nomás. Sí, esta entrevista, aunque la gente por ahí no lo crea, es como que estuvimos luchándola demasiado por distintos lados recién, justo antes de empezar. Fue como toda una complicación ahí, pero bueno, se pudo hacer en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, ya es una primera lección, ¿no? A veces las cosas que requieren perseverancia después se disfrutan más, ¿no? ¿No? Más se disfruta Totalmente. lo que logramos después de un esfuerzo. Porque también se hizo esperar la entrevista, tuvimos bastante tiempo con algún viaje mío, una cosa u otra, y bueno, finalmente acá estamos, así que lo logramos. Sí, sí, lo bueno se hace esperar, dicen, ¿no? Obviamente, en ese sentido. Y Exacto, va, sí, sí, sí. personalmente me gusta este episodio por dos razones. Una pequeña razón y una principal razón. La principal es que estás vos y segundo, vas a presenciar mi 21 episodio que básicamente, porque para mí es importante el 21 episodio porque hay una pequeña estadística que hay un podcaster famoso que decía que era el 90% de los podcasts que surgen no pasan el tercer episodio y del 10% el 90% no pasa el episodio 20. Entonces, si pasaba el 21 episodio, era como que pasaba al top de los podcasts. Entonces, era Claro. especial para ese momento. Tipo, yo era como que cuando estaba en el 15 había escuchado eso y dije, yo voy a llegar al 21. No me importa si al 22 no llego, pero al 21 voy a llegar. Y qué mejor que tenerte a vos ahí, acá en una entrevista y justo en el episodio 21 es como que estamos llenos de energía, la Bueno, verdad. excelente. Ese es un lindo número, el 21, ¿no? Sí, sí. Y bueno, más si te lleva a eso ya estar en el porcentaje más alto de los que llegaron ahí. No, no, la verdad que no conocía esa estadística, pero bueno, buenísimo. Y además también cuanto más lo haces, más práctica vas teniendo, más experiencia y te vas motivando más. Así que bueno, vamos por mucho más. Obviamente en ese sentido. Pero bueno, por ahí para empezar, por ahí para la gente que no te conozca, en un principio decir quién es Martín Ayala, introducirte un poco, contarnos quién sos. Bien, buenísimo. Bueno, me pueden conocer como Martín Ayala o Fernando Martín Ayala, que es como estoy en las redes, cualquiera de los dos. Y bueno, hoy en día me dedico a ayudar a las personas a superarse, básicamente eso, mi propósito es, pues creo que todos tenemos infinito potencial y ayudar a las personas a encontrar ese potencial, hacer uso de ese potencial, superarse al máximo, ser mejor cada día, creo que muchas veces tenemos muchísimo potencial que no sabemos cómo usarlo o desconocemos, o quizá por cosas que nos dijeron no nos tenemos la confianza para lograr las cosas que podríamos lograr. Eso es lo que hago hoy en día. Pero no siempre fue así, digamos, porque mi primer carrera fue ingeniería, soy ingeniero en computación. Y, y bueno, si bien me parece interesante la ingeniería, después me amigué un poco con la carrera nuevamente. Era una carrera que yo estudié, pero después me di cuenta que no me apasionaba. Em, ¿Cómo elegí la carrera? Bueno, medio así, sin, sin tener mucha guía. Y me decían que yo era bueno para las matemáticas, que era bueno para la computación y que se venía una carrera que era ingeniería en computación, que iban a pagar muy bien, que tenía mucho futuro. Y dije, bueno, vamos a estudiar eso, porque tampoco había mucha otra cosa que me interesaba. Y bueno, terminé estudiando eso. Pasó que, claro, después de un tiempo, y después si querés profundizamos en eso, me di cuenta que no me gustaba la carrera. Así que ahí dije, bueno, tengo que hacer otra cosa. Y bueno, ahora te lo cuento rápido, pero en realidad, después de varios años de preguntarme qué me gusta y terapia y hablar con amigos y lo que sea, me di cuenta que me gusta esto de ayudar a las personas de alguna manera y como y a través del coaching ayudarlas a superarse es lo que encontré como mi pasión después de mucho tiempo. Pero en su momento no sabía, digamos, mucho a qué dedicarme y terminé siendo ingeniero. No, no descarto la carrera de ingeniería, pero, pero sí, en su momento que me da cuenta que mis compañeros de facultad estaban apasionados, tenían revistas de computación y cosas que yo decía, pero esto
¿por qué yo no hago esto? Claro, Y la bueno, revivís. realmente porque no, claro, no era lo que me apasionaba y muchas veces no tenemos en cuenta eso. ¿Qué es lo que nos apasiona a la hora de elegir una carrera? Capaz que elegimos, decimos, bueno, lo que nos da mejor futuro económicamente, o porque mi papá es contador, yo voy a ser contador, porque me da los clientes, me da el estudio, o porque soy bueno para algo, porque tenemos un talento natural, entonces, bueno, tengo que hacer eso. Pero muchas veces no nos preguntamos, ¿esto realmente me apasiona? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Y es algo que si no lo tenemos en cuenta, por experiencia les digo que es algo que va a pesar mucho después. Ok, ok, acá ya tenemos bastante para hablar y bastante para profundizar. Está bueno todo eso que lo que decís porque creo que en cierto modo es la realidad de la mayoría de las personas en cualquier edad, pero sobre todo por ahí en un principio las personas que recién salen de la secundaria y están eligiendo carrera o que Claro. ya metieron carrera, pero es como que no les termina de convencer, ¿no? Por ahí como primera pregunta en un principio sería, bueno, ok. ¿Cómo fue medio esa experiencia de, porque yo sé que tipo en su momento era, hacías la carrera de ingeniería y después te metiste a trabajar para IBM, si no me equivoco, y ahí es como medio por ahí, Sí. en esos momentos en los que te diste cuenta, por ahí eso no es para mí. ¿Cómo era ese sentimiento de decir, ok, tipo, estoy en un buen trabajo, estoy teniendo una buena carrera, estoy terminando la facultad, pero no me gusta nada de lo que estoy haciendo? Claro, eso era, fue una época muy, muy difícil de mi vida. Yo me recibí joven, me recibí a los 23 años, digo joven, porque la carrera de ingeniería en general te Sí, lleva bastante 6 tiempo, años. digamos. Yo tuve, claro, yo fui afortunado como para poder estudiar gran parte de la carrera sin trabajar, en ese sentido la verdad que mis viejos me bancaron un montón. Y bueno, a los 23 años estaba recibido de ingeniero y algo que sí me gustaba era estudiar, así que le metí. Y más o menos pasó un año y algo, 2 años, que yo me empecé a dar cuenta que no estaba feliz. Y, y claro, era como que con un amigo lo llamamos el exitoso infeliz, exitoso entre comillas, ¿no? Cada uno tiene su propia definición de éxito, pero la verdad que si evalúo mi vida a los 24, 25 años, yo tenía casi todo lo que supuestamente se debería tener. Tenía mi carrera que ya había terminado, me había recibido, ya me había mudado, que vivía solo, tenía mi departamento, ganaba bastante bien, tenía mi novio, nos íbamos de viaje cada tanto. Y, y sin embargo, más allá de eso, yo no estaba feliz. Entonces me sentía infeliz y a su vez me sentía culpable por sentirme infeliz, ¿no? A veces te pasa que se empiezan Claro, a juntar una emoción arriba de otra y te sentís mal. Y la verdad que mis viejos me habían pagado muchos parte de la carrera, por más que era universidad pública, había que pagar muchas cosas, algún profesor privado que tuve, o sea, hubo bastante gasto. Y, y como que yo no lo estaba aprovechando, o sea, estaba trabajando de eso, sí, en IBM, que a su vez era una empresa que hoy es como, no sé, como Google, capaz, claro, en su que era una momento empresa súper era fuerte, prestigiosa, que yo sí, había querido trabajar. Entonces digo, pero ¿qué me pasa? Que no me siento feliz, ¿qué más necesito? Y a veces lo que decía, no consideramos esto, ¿realmente estoy haciendo algo que me apasiona? Entonces eso es una pregunta fundamental para hacerse, porque a mí siempre me habían dicho, no, a veces como que tomamos decisiones medio sin pensar. Mira, se me ocurre la historia esta de, no sé si la escuchaste alguna vez, que una mamá que está con la hija cocinando y va a cocinar un pollo y la nena mira que cuando va a cocinar el pollo lo mete en una fuente para en el horno, le corta las patas y le corta las alas, después lo mete en la fuente y lo mete al horno. Entonces la nena, que viste, los niños son siempre muy curiosos, sí, le dice, mamá, ¿por qué le cortas las patas y las alas al pollo antes de ponerlo en el horno? Y la mamá, como que queda sorprendida, dice, ah, no sé, nunca me había preguntado eso, porque esto es una receta de la abuela, de mi mamá, así que ahora cuando venga le preguntamos a ella, porque ella fue la que me pasó la receta. Bueno, cuando viene la abuela le pregunta a la nena, abuela, ¿por qué le cortas vos las patas y las alas al pollo antes de ponerlo al horno? Y la abuela tampoco sabía. Dice, no, esto es una receta de mi mamá, o sea, de la bisabuela de la nena, que por suerte estaba viva, y cuando el fin de semana la van a visitar, le preguntan a la bisabuela por qué le cortaba las patas y las alas al pollo antes de ponerlo en el horno. Y la bisabuela dice, ay, nena, sí, lo que pasa es que yo tenía un horno muy chiquito y no me entraba el pollo entero, entonces tenía que cortarlo para que pudiera cocinarlo. Y la abuela de la nena, la mamá de la nena habían hecho eso automáticamente, capaz que tenían una cocina mucho más grande claro. y nunca se habían preguntado por qué. Entonces, es interesante esa metáfora como para preguntarnos si realmente estamos teniendo una vida automatizada, ¿no? Como que vamos así medio como piloto automático, o realmente nos estamos preguntando preguntas efectivas, como diciendo, a ver, bueno, ¿por qué quiero hacer esto?
¿es realmente lo elijo yo o mis viejos quieren? O realmente me apasiona esto o lo hago solo por el dinero, que no está mal el dinero. Y yo no me había hecho todas esas preguntas. Yo estaba como en piloto automático de la vida que yo debería hacer para tener una definición de éxito que supuestamente me dijeron que era así. Por ejemplo, mis viejos siempre fueron muy trabajadores, entonces en un momento me dijeron, bueno, a ver, ¿a qué empresa vas a trabajar? Y yo, bueno, IBM era quizá la mejor opción, pero ya presuponía de que yo iba a trabajar en una empresa. Después me di cuenta que quería ser emprendedor, por ejemplo. Entonces, conocerse a uno mismo y preguntarse qué quiero hacer es algo que puede llevar tiempo para uno realmente conocerse, y además que eso a veces se mezcla con todos los debería y con todas las cosas que nos dijeron, que vos tendrías que hacer esto, vos no sos tan inteligente, vos no vas a ser millonario o no vas a tener dinero estudiando arte, no sé. Bueno, todas esas cosas me pasaban. Pero concretamente respondiendo a tu pregunta, yo me sentía infeliz. Tenía una apatía, que no tenía ganas de ir a trabajar, que cuando venía el domingo tenía una tristeza que era casi depresión, sabiendo que empezaba una semana yendo a un trabajo que yo no quería estar. Y los lunes, cuando sonaba el despertador, yo quería tirarlo por la ventana. Entonces, esos son los indicadores. ¿Cómo te estás sintiendo, básicamente? ¿Estás realmente feliz de lo que estás estudiando? Hay gente que realmente le apasiona y cuando estudia algo le gusta, por más que a veces la carrera tampoco es perfecta, ¿no? Pero por más que no te encanten todas las materias, vos decís, te ves trabajando de eso y, y te emociona, te entusiasma, y ya cuando lo estás haciendo, eh, estás contento, digamos, más allá que esa sea la empresa correcta o no, sabés que querés hacer eso. Yo es como que no, estaba apático, y hasta que me di cuenta pasó un tiempo, y bueno, después entré en la crisis profesional que digo, bueno, ¿qué quiero ahora hacer a partir de ahí? Que si querés ahora hablamos de eso. Pero básicamente es cómo te sentís. ¿Estás realmente feliz? ¿Estás entusiasmado? O no. Y entonces lo que sientas dice mucho de vos mismo sobre, bueno, si estás yendo por el camino correcto. Claro, claro, sí, totalmente. Y algo muy bueno que decís es esto de por ahí los deberías, que muchas veces es como los deberías son trampa, tipo deberías ir a una empresa o deberías estudiar esto, porque muchas veces podemos caer en los deberías, decir, ah, bueno, si esta persona me lo dice, por ahí debería hacerlo, ¿no? Entre comillas, ¿qué pensás de eso por ahí de los debería? Y que la gente, por ejemplo, venga a tu mamá y te diga, deberías ir a la facultad y estudiar esto, porque si no te vas a caer de hambre, por ejemplo. Claro, sí, sí, bueno, en la programación neurolingüística, que es conocida como la ciencia del éxito, hay como un apartado que habla justamente de los patrones lingüísticos limitantes, cosas, expresiones verbales que son limitantes. Y una es esto, em, cuando alguien nos dice tengo que, te tenés que, debería, es necesario que, es imperativo que, bueno, las palabras parecidos, pero se llaman operadores Claro. modales de necesidad. Entonces, cuando pasa eso, primero que cuando alguien te dice algo no es muy persuasivo, porque cuando te dice tenés que, en general es como que te Claro, querés revelar, como que no querés hacerlo, porque de chico nos dijeron tanto tenés que ya sí, te hinchan las pelotas, es como que sí, decís, no quiero. Y capaz que lo querés hacer, pero igual no lo sí. haces de rebelde nomás. Yo digo O siempre el sea que mismo no, ejemplo, tipo, mi mamá entra, yo por ahí estoy limpiando el cuarto y me dice, tenés que limpiar el cuarto y es como que yo tiro la escoba, decís, ya no quiero limpiar el claro, cuarto. claro. Y Iba a capaz que limpiar lo el estabas cuarto, haciendo porque pero vos ahora querías, no. ¿viste? Ahora no quiero. Bueno, exactamente, ese es un buen ejemplo. Entonces, no es una buena estrategia de persuasión. Pero muchas veces lo más peligroso es que los debería y los tengo que, los incorporamos y los tenemos como pensamientos silenciosos, como si tuviéramos un enano que nos estuviera hablando, y si no lo hacemos nos genera culpa. Y porque tantas veces nos dijeron, y a mí, por ejemplo, me criaron mucho, debería que, entonces después lo adquirí como exigencia propia mía de que tengo que ser buen estudiante, y tengo que trabajar, y no puedo llegar tarde, y tengo que hacer todo esto, y que cada uno haga su propia lista, y después realmente se pregunte, ¿realmente yo elijo hacer estas cosas? Capaz que sí, capaz que elige ser responsable en un trabajo, llegar en hora, son buenas cosas muchas veces, pero muchas veces nos carga con una exigencia que es innecesaria. Entonces, está bueno, yendo al mismo caso del pollo, que nosotros tomemos la decisión consciente de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas elijo hacer? ¿No? Entonces, hay una frase que yo ya ni me acuerdo cómo es, pero decía, cuando digo tengo que, me obligo, y cuando digo elijo, me empodero. Como que si yo elijo hacer algo, es una decisión mía. Si yo debo y tengo que, probablemente sea una decisión de otro con la cual yo quizá necesariamente no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo sí elijo hacer? ¿Y cuáles son las prioridades? Porque si queremos hacer todo, también nos vamos a enloquecer y a estresar. Así que eso es lo que pienso del debería, pero quizás muchas cosas sí son buenas si uno las elige hacer, pero está bueno hacerse la pregunta, ¿no? Digo, ¿qué es importante para mí realmente y no lo que eligieron otros por mí? Claro, analizar primero, tipo, si el debería que dice la otra persona, porque a veces el debería también
considero yo que no se basa en el estilo de vida que vive uno, sino en el filtro o en la perspectiva que tiene el otro que me dice que yo debería hacer esa cosa. Entonces, a veces es complicado, que es como decís, puede estar bien, puede estar mal, debería ser puntual el trabajo. Sí, es algo que está bueno y que todos deberíamos implementar, pero hay veces que por ahí uno lo dice desde su perspectiva de vida y no desde la nuestra. En ese sentido está muy bueno. Y otro tema que nombraste ahí es el tema de la culpa, que está bueno eso de decir, porque, ok, yo debería estar agradecido, otra vez el debería, entre comillas, yo debería estar agradecido porque, bueno, me bancaron en la facultad, mis viejos me pagaron esto, tengo un buen laburo y demás, tengo un buen estilo de vida, pero debería ser feliz y agradecido con eso, pero no lo soy. Y ahí es como que te entra la culpa. Mi pregunta es por ahí, ¿cómo lidiaste con eso y cuál fue la solución al que le encontraste a eso? Porque principalmente considero yo que eso es por ahí lo que más duele a la hora de darse cuenta que, ok, no me gusta esto, como, no me gusta cómo estoy viviendo mi vida. Exacto, sí, sí, la culpa como que me hacía obligarme a seguir en algo que no quería, y no solo que lo seguía, sino que ni siquiera quería ver que no estaba en la carrera que yo quería, porque primero que me daba miedo, pero a su vez me daba culpa, porque digo, qué hago si después de esto me quiero dedicar a, no sé, tocar la guitarra, por ejemplo? Y bueno, capaz que a mis viejos no lo aprueban, y bueno, tanto que me bancaron, y bueno, uno empieza con ese discurso que muchas veces hace que te sientas mal, y por eso a veces preferís evitar y no ver realmente el problema. Pero si no ves el problema no puedes solucionarlo, o sea que es importante tener el coraje de enfrentar el problema y después decidir qué hacer con eso. La culpa, ahora te cuento cómo lo solucioné yo, que pasó algo muy, muy específico, pero para hablar más en general de la culpa, para los que nos escuchan, que yo tengo un curso que habla de, que voy como decodificando las emociones, después en el Instagram hay como algunos videos de resumen de eso, y la culpa, yo lo veo como hay dos partes. La culpa, nos sentimos culpables cuando muchas veces violamos un valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, para mí la honestidad es un valor, y yo le robo a mi mejor amigo, ¿no? Le robé dinero, no sé, porque no tenía. Me siento culpable. Está bien que me sienta culpable, porque si para mí la honestidad es importante, bueno, la culpa me quiere cuidar de mantenerme alineado siendo la persona que yo quiero ser y mi mejor versión en base a lo que yo elegí ser. Es un valor real para mí ser honesto, entonces está bien sentirme culpable porque me estoy desviando de lo que yo quiero ser. En ese caso está bien que nos sintamos culpables y bueno, habrá que pedirle perdón al amigo, después le devolverás la plata y lo invitarás a comer para compensar, no sé, cada uno hará lo que sea. Pero después hay otra culpa, que es la culpa que yo llamo culpa condicionada, que ese valor no es nuestro. Por ejemplo, no sé, el trabajo duro. Mi familia me decía, hay que trabajar duro y te deberías estar trabajando más duro cuando yo quería dejar mi trabajo, por ejemplo, y capaz que estaba, sí, trabajando duro, pero no en el trabajo que ellos quizás sentían que yo tenía que estar haciendo. Y me sentía culpable también, porque debería estar trabajando. Pero yo decía, a ver, para el trabajo duro, para mí es un valor, bueno, en ese contexto de una empresa en el que yo no quería estar, no, sí, para mí es más el trabajo inteligente, digamos, de cierta manera, trabajar por objetivos, trabajar para mí, la independencia es más fuerte que el trabajo duro, por ejemplo, por eso quería ser emprendedor. Entonces empecé a calibrar los valores que yo quería. Entonces, ese valor no era mío. A veces pensamos que son nosotros, pero son valores que nos programaron de chicos. Y yo digo, yo no tengo por qué trabajar tanto en algo que no me gusta. Y bueno, y capaz que dediqué menos horas a trabajar y mientras tanto armaba mi negocio, por ejemplo. Podías decir, quiero tener más tiempo libre. Entonces, por eso está bueno que cada uno haga una lista de sus valores, valores que es importante para nosotros. Es importante para vos la libertad, la seguridad, el amor, no sé, lo que sea, y ser acorde a eso. Pero muchas veces nos vienen incorporados, condicionados de los demás. Y yo eso lo descubrí en terapia. En su momento una psicóloga me dijo, y en particular con lo de mis viejos, me dijo que no tenía por qué devolverle a mis viejos lo que hicieron por mí. Como que bueno, ellos me habían ayudado porque yo era su hijo y bueno, habían elegido eso, pero no significaba que por eso yo iba a tener que estar esclavizado toda mi vida en un trabajo que no me gusta. Y bueno, tiene sentido y muchas veces nos hacemos cargo de cosas que no son necesarias, porque seguro que también mis viejos querían que yo fuera feliz. Hoy en día me apoyan con lo que yo hago, así que está bueno repensar todo eso. Claro, claro, en ese sentido y, por ejemplo, muchas veces es como que eso, eso pasa como la había hablado en una anterior entrevista que hoy se va a subir, ¿no? Pero para cuando lo vean ya va a ser la anterior entrevista, con otra coach que nos decía que era esto de las creencias limitantes muchas veces, que esto pasa con una creencia limitante, que muchas veces esas creencias no son nuestras y que son de otra Exacto. persona, pero pasan desapercibido en nuestra cabeza y tipo las adoptamos como si fueran nuestras, cuando después ni nos cuestionamos
si en un principio yo estoy de acuerdo con esa idea. Pero sí, es re loco pensar eso en ese sentido. Y bueno, por ahí volviendo a la historia ok, te diste cuenta que IBM y ingeniería no iba, ese estilo de vida no iba, y dijiste, ok, voy a adoptar el cambio. ¿Cómo seguís a partir de ahí? ¿Cómo sigue tu historia a partir de ahí? Claro, sí, yo pues la conté en 10 segundos, viste esa parte, Claro, y bueno, ¿cómo, no? Y la verdad que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, una gran crisis profesional, pero como la palabra mismo crisis, dice que creo que en chino tiene dos letras, que es crisis y oportunidad, como problema y oportunidad. Entonces, había un problema, pero bueno, creo personalmente que los problemas nos ayudan a crecer, porque una vez que lográs resolver ese problema, es la transformación que tenés te permite realmente ser otra persona y probablemente llegar a otro nivel de resultados que antes no podías. Creo y te, que para eso están los problemas. claro, y te sentís Exacto. invencible Y- cuando lo resolves, como decís, ok, si puedo con esto, puedo con cualquier cosa. Exacto, hasta que después llega el otro problema. Pero Claro, bueno, justamente yo creo que ese es el propósito de la vida, tener problemas de mayor calidad que nos vayan desafiando, porque todos tenemos problemas, ¿no? Eso está bueno que cada uno lo vea y es difícil verlo en el momento. Pero uno puede tener un problema de decir, bueno, ¿cómo puedo pagar las cuentas? ¿Y cómo tengo para comer? Hasta, bueno, ¿cómo gano mi próximo millón? No, no sé, cada uno tendrá sus problemas, pero que tengamos mejor categoría de problemas es justamente a lo que vamos. En ese caso fue una crisis muy importante y dura porque no sabía, la verdad que no sabía qué otra cosa. Yo no conocía otra cosa para lo que yo era bueno. Me gustaban otras cosas, por ejemplo la música, pero tampoco me parecía que era tan bueno ni tampoco como para vivir de eso. Entonces no tenía idea qué iba a hacer. Hay personas que le gustan varias cosas. Dicen, bueno, si no hago esto, yo sé que puedo dedicarme a otra cosa o es bueno para los negocios. Si por un negocio de cualquier cosa y le va bien, bueno, yo no era tan bueno naturalmente, por lo menos. Entonces, la verdad que hice bastante terapia, hice orientación vocacional, hablé con amigos y en un momento, después de tanto y tanto reflexionar, porque creo que el primer paso para encontrar esa claridad es reflexionar. Yo me acuerdo que me había mudado solo, ya te conté que estando en IBM ya por esa época me mudé solo, y me pasaba que todavía no tenía muchos muebles en la casa, claro, no tenía una computadora vieja, en ese momento no tenía ni internet y tenía ni televisión tenía. Nada para escuchar música. Entonces, cuando cenaba, a veces venía mi novia a comer, pero había días que cenaba solo y era un silencio absoluto. claro, Entonces, como que ese silencio que me daba miedo, ¿sabes? Que me obligó a reflexionar y darme cuenta de lo que me gusta. Y después me di cuenta que me gustaba mucho lo humano, me gustaba mucho conversar con personas y mis amigos me decían, che, vos sos bueno escuchando. Y la verdad que el consejo que me diste me sirvió. Y a partir de ahí empecé a relacionar eso. Nunca había pensado en dedicarme a eso, ni sabía que existía algo. claro. Y en un momento pensé en anotarme en psicología, después me di cuenta que la carrera de psicología en su momento no me gustaba tampoco. Y bueno, pero sabía que era por ahí. Algo de ayudar a las personas. Claro, Y la verdad que me llevó, un norte había. claro, por eso digo, el primer paso es la reflexión, si buscas esa claridad, pero llega un momento que hay que ponerse en acción. Porque si reflexionás y reflexionás, puedes estar toda tu vida reflexionando y nunca vas a tener la certeza absoluta de si es por ese lado. Yo, por ejemplo, en ese momento me anoté a estudiar recursos humanos que en ese momento pensé, digo, capaz que soy gerente de recursos humanos de una empresa porque me gusta trabajar con gente, después me di cuenta que nada que ver, porque ni siquiera quería trabajar en una empresa, pero eso me dio el paso, porque a partir de ahí empecé a encontrar lo que era coaching y es como parecido a la psicología, pero más orientado a resultados, más concreto, no yendo tanto al pasado. Y ahí empecé a encontrar las herramientas que después de estudiar bastante cosas y practicar y ensayo y error, realmente llegué a lo que me gustaba. Empecé trabajando en empresas, por ejemplo, después me di cuenta que no quería trabajar para empresas. Hoy en día hago las sesiones individuales, tengo los productos. Entonces, después de bastante tiempo, llegué a encontrar lo que me apasionaba. Entonces, como para resumirlo, sería reflexión y toda la ayuda que puedas tener. En un momento hay que ponerse en acción y probar distintas cosas y después ir corrigiendo la estrategia hasta que llegues a lo que realmente querés hacer. No Claro, digo que sea fácil, ¿eh? no, no, sí, obviamente acá Pero suena es más difícil no fácil. hacerlo. Claro, en ese sentido por ahí hay una famosa frase que es como simple pero no fácil. O sea, puede ser simple el proceso de reflexión, intentar y después ir probando y errando, pero no es fácil en ese sentido, obviamente. Y por ejemplo, una pregunta Sí. que te quería hacer era, por ejemplo, ¿qué le dirías a un pibe que de tu edad en ese entonces, que por ahí está en la facultad o terminando en la misma que vos y dice, esto no es para mí, o si estoy empezando a sentir esa culpa de
la gente que me banca o ya por ahí avancé mucho en esta carrera y ya estoy acá y tengo un buen estilo de vida y debería ser agradecido, pero no soy feliz. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas como para que diga, ok, creo que tenés que cambiar? Claro, debería estar agradecido, pero no soy feliz. Eso que dijiste está bueno, esa frase, porque, a ver, podemos igual estar agradecidos, ¿no? Estar agradecidos no implica estar, que tengamos que quedarnos donde estamos, no implica que estemos satisfechos. Yo estoy muy agradecido, digamos, por la carrera de ingeniería y la verdad que me dio muchas posibilidades, porque trabajando de ingeniero también pude ahorrar dinero, con lo que después pude estudiar otras cosas, y entonces gracias a eso me pudo impulsar. Pero no estaba satisfecho, satisfecho es si realmente ¿estás bien como estás o querés algo más? No me acuerdo quién dijo la frase, digo, muestra a una persona totalmente satisfecha y vería a un fracasado, como que está bueno es tener hambre de más y más en mi caso que quería hacer otra cosa. Pero igual agradecido estaba. Entonces, digamos, no voy a decir que tengan que estar enojados y reprocharse que tomaron malas decisiones, porque la verdad que, como dice, ¿no? Con el diario del lunes, sí, pero en ese momento capaz que no teníamos la madurez o el conocimiento, el autoconocimiento como para tomar la decisión equivocada. Otra frase que dice Bob Proctor, que era un coach viejo que ya falleció, dice que a la hora de tomar decisiones, dice, lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión correcta. Pero lo segundo mejor es tomar la decisión incorrecta y aprender de ella. Y seguro que lo peor es no decidir. Entonces, si te quedas estancado, para mí es lo peor. Toma una decisión y seguro que la experiencia te sirve para algo. Ahora, si no te gusta, depende. Hay que ver en qué. No es lo mismo una persona que recién ingresó a alguien que le quedan 2 materias para recibirse, por ejemplo, ¿no? Porque si te queda una o 2 materias, bueno, terminala, que quizás de alguna forma eso te va a dar alguna puerta si querés trabajar de eso mientras tanto, o si querés después hacer un posgrado en otra cosa, o lo que sea. Si el que está muy cerca, yo sugiero que la termine. Ahora, si te queda tanto o si la estás remando demasiado y cada materia te cuesta, no sé, meses de sufrimiento y te quedan 3 años más, y bueno, sí, Sí. capaz que es momento de pensarlo, ¿no? Cada uno en su situación puede reflexionar. Pero básicamente a la hora de elegir una carrera creo que hay varias cosas. Y la que a mí más me faltó es, ¿realmente me apasiona esto? A veces no lo sabemos al 100%, pero es algo que yo me veo de alguna forma trabajando de esto o haciendo un negocio de esto y realmente me entusiasma eso. Eso es la pasión, porque después te va a costar, la carrera lleva mucho esfuerzo, vas a estar trabajando mucho tiempo en eso, capaz que la mitad de tu vida la dedicas a eso, si es que te dedicas específicamente a una cosa. Entonces, realmente es algo que uno, está bueno pensar realmente eso si uno se ve y te entusiasma y realmente te apasiona hacer eso. No quiere decir que después uno va cambiando y puede ir evolucionando y cambiando a otra cosa, pero en este momento te apasiona, te ves, o es algo porque simplemente te dijeron que es bueno, porque tu viejo te quiere dejar los clientes. ¿Sabes cuántos clientes tuve que, y ojalá se den cuenta así de jóvenes, pero a veces hay gente que se da cuenta a los 50, 60 años o nunca? Pero yo he tenido clientes que dicen, mira, me doy cuenta que odio mi carrera. Y mi viejo era contador, entonces me dio los clientes, entonces yo, y como que tuve que hacer lo mismo, de vuelta el tengo que. Entonces, elegís hacer eso, realmente te apasiona. Y después, bueno, hay otros factores que también es no dejar de lado si realmente hay una oportunidad de mercado, ¿no? Capaz que yo, si quiero, hoy en día quiero decir, me quiero dedicar a fabricar DVDs o discos, CDs, no sé, ni siquiera. Y bueno, ya eso ya fue, no existe. O mi papá, por ejemplo, tenía el trabajo de tipógrafo, que eran las personas que de las imprentas, cuando se imprimía todo y armaba las páginas de los diarios y las revistas letra por Sí. letra. Ese trabajo, bueno, ya quedó obsoleto. Entonces uno también tiene que ver si lo que quiere tener cierta visión, si aplica, y si no, buscar la manera de que haya una oportunidad del mercado que realmente valore eso, lo que estás haciendo. Claro, encontrarle la Y vuelta. claro, que eso yo creo que se puede encontrar. Después la otra cosa es si realmente también tenés talento, porque que te guste no quiere decir que tengas talento, si bien está relacionado. Yo, por ejemplo, era muy bueno para las matemáticas, por ejemplo, pero no me apasionaba. Y me apasionaba o me gustaba bastante tocar la guitarra, por ejemplo, y la música y todo, pero no era bueno porque tenía mal oído y me acuerdo que un tiempo que tocaba con amigos como que me equivocaba y yo no sé si hubiera sido bueno para eso, aunque me apasionara. Entonces, está bueno tener en cuenta todo eso. ¿Me apasiona realmente? ¿Puedo ser bueno? ¿Hay una oportunidad de mercado? Pero yo creo que la pasión es lo más importante. Yo personalmente creo, y esto es debatible, que si realmente algo te apasiona, capaz que tenés que estudiar. Yo, por ejemplo, de todo lo que es desarrollo personal, me puedo estar horas, he estado 10 horas seguidas leyendo un libro o haciendo un curso y se me va el tiempo, pierdo noción del tiempo porque me apasiona. Entonces, en algún momento me voy a hacer bueno, aunque no tenga pueda no tener un talento natural,
Sí, con esfuerzo, ¿no? Es como el con la boxeador que habilidad. entrenando todos los días le gana al otro que es mejor. Entonces, yo creo que empezar por la pasión y si realmente te gusta lo que estás haciendo, creo que es importante. Y eso es todo un proceso de autodescubrimiento. ¿Qué es importante para mí? Si podés encontrar un propósito, ¿qué es para qué? ¿Cuál es tu misión en la vida? Como yo te dije, mi caso es ayudar a las personas a superarse, pero eso me llevó años descubrirlo. ¿Para qué haces lo que haces? Eso todavía es no solo el qué voy a hacer, sino el para qué lo hago, te motiva mucho a saber cuál es mi misión en este mundo, que en general tiene que ver de alguna forma con contribuir, porque si no, por más que te llenes de plata, no vas a estar completo. Así que, bueno, creo que son preguntas interesantes para empezar a Sí, hacerte. Quizá alguien que puede haber hecho una carrera, capaz que nunca se las hizo, ¿no? claro, por esto Mirá que sí. de vuelta a vivir como en estos caminos o estos esquemas preestablecidos, que en un principio por ahí uno nunca se cuestiona. Yo, algo curioso que yo pensaba, que me acordé justo antes a la hora de pensar de, ok, ¿qué puedo llegar a preguntarle a Martín Ayala o qué podemos llegar a discutir? Y todo este tema en la facultad me hizo acordar también una historia que me había contado mi viejo, que él me decía, por ejemplo, que él antes tenía auto y siempre venía en auto por un mismo camino, ¿no? Y tipo, ponerle en mi calle, no sé, Menganito 123 siempre agarraba a José Paredes 456 y doblaba Menganito hasta Menganito 123. Después él con el tiempo, y hablándolo con su psicóloga, por ejemplo, él decía que ahora me di cuenta que agarrar por José Paredes, un 456, no es la única forma de llegar a Menganito. Hay otras calles que, a ver, ante la vista o ante el análisis humano lógico, suena obvio, obviamente va a haber otras calles, pero es como revelador en ese sentido darse cuenta que para la vida o para cualquier problema o para cualquier cosa que estamos a punto de incursionar, es como que hay varios caminos y creo que está bueno eso en un principio de ir analizándolos todos, de ir, no solo ir por José Paredes para llegar a Menganito, sino que ver, ok, por ahí me conviene más otro, o por ahí me convenía en un principio José Paredes, pero gracias a que analicé otros caminos, me di cuenta que José Paredes era el ideal. Está bueno el ejemplo y animarse a cambiar y a ir por otro camino diferente que requiere coraje. Me hizo acordar una frase que dice Tony Robbins, que es mi coach sí, favorito. El que no lo conoce lo Sí, puede mirar, que tiene en Netflix un documental. sí, sí, no Dice, hay soy dos tu gurú. motivadores al cambio. Exactamente, dice, hay dos motivadores al cambio, la inspiración y la desesperación. En mi caso fue más la desesperación. Estaba tan infeliz que dije, bueno, tengo que cambiar, como en tu ejemplo, y buscar otro camino, porque este camino Claro, no me no, me va. estaba destruyendo. Quizá hay alguien que por el lado de la inspiración, no sé, un día tiene un sueño de que quiero ser un arquitecto que construya, no sé, ciudades y no sé, algo totalmente novedoso y se inspira y capaz que lo logra por ahí. No tiene que pasar tanto dolor como pasé yo. Pero bueno, yo les cuento las dos porque, bueno, te puede pasar una o la otra. Claro, bueno, yo hace poco subí una frase que decía un podcaster que escucho, que es Steve Bartlett, que es un emprendedor también, que decía que bueno, él había escuchado esta frase, pero bueno, para mí la dijo él porque la escuché de él, que era cuando el dolor de seguir en el mismo lugar es mayor que el dolor de cambio, ahí es como que cuando empezamos a cambiar, o ahí es cuando empezamos a tomar acción. Cuando el dolor de seguir en la misma situación incómoda es mayor al dolor del cambio. Y es como que a veces está bueno darse cuenta de eso, tipo, en el sentido de, ok, no me gusta la situación en la que estoy, el dolor es tan incómoda en la situación en la que estoy que prefiero arriesgarme a cambiar en ese sentido. Sí, Y ¿sabes qué? sí, no, no, por favor. Sí, sí, no, es re importante eso que decís. Que me hizo acordar otra frase que también dice Tony Robbins, que dice que la mayoría de las personas están en lo que él llama la tierra de nadie. La tierra de nadie es cuando no estás feliz con una situación, pero tampoco estás lo suficientemente infeliz como para hacer algo al respecto. Ese es el lugar más peligroso. Porque si estás feliz, bueno, quédate donde estás. Como decía, estás inspirado, bueno, por ese lado. Si estás re infeliz, como estaba yo en ese momento, eso es un gran motivador al cambio. Agradecé por eso, porque vas a decir, bueno, peor. Yo decía, cuando el domingo en la noche que pensaba en la semana de hacer de lo que no me gustaba, decía, esto peor no puede ser. ¿Qué puede ser? No sé, la muerte, no sé, ¿qué puede pasar? Que no tenga dinero, que me vaya mal después. Bueno, lo peor es seguir así como está. Entonces, cuando realmente estás muy insatisfecho con cómo estás, es cuando realmente decís y tomás la decisión de cambiar y decís, basta de esta situación, basta de este trabajo que no me gusta, de este jefe tóxico, abusivo, de esta relación que no va, lo que sea.
ahí realmente cuando realmente tomás la decisión. Eso es lo importante de la decisión cuando es un compromiso absoluto con el cambio, ¿no? Que decís, bueno, que podría ver, voy a intentar. Y la mayoría de la gente que no está muy insatisfecha o cree que no lo está quizá, que está en una zona de confort aparente, es la que no cambia. Pero eso es muy, muy peligroso, porque mantenerse en ese estado después con el tiempo suele ser peor, porque bueno, capaz que hoy estás cansado, mañana te empezás a enfermar y dentro de 10 años capaz que estás terminando un problema de salud. Entonces, ¿cuál es realmente el costo que estás pagando, el precio que estás pagando por quedarte en una situación en la cual no te hace feliz? Yo creo que es un precio alto. Claro, claro, en ese sentido totalmente. Además de que hoy en día creo que hay muchas historias de emprendedores, sobre todo por los emprendedores de éxito, que aunque no lo creen, no todos son motivados por la pasión, la mayoría son motivados por esto de decir, ok, mi vida es una cagada, tipo, no puedo estar peor y prefiero cambiar porque no haciendo nada voy a seguir en esta situación en ese sentido. Y quisiera volver por ahí un poco atrás en la historia, en el momento en el que por ahí decías, ok, te diste cuenta que sentías este vacío y dijiste, bueno, después de tanto cambio y demás, de ir buscando, dándole la vuelta, dijiste, bueno, voy a dejar este estilo de vida. Y te hago esta pregunta porque me da el pie al siguiente tema que quería discutir con vos, es, ¿tuviste miedo en ese momento? ¿Qué miedos tuviste? Por ahí miedo a la incertidumbre. Y bueno, ¿cómo los superaste en ese entonces? Claramente el tema que voy Claro, a sí. introducir es el miedo, ¿no? Porque acá otro tema Sí, en el que sos profesional por ahí, en ese sentido, está bueno discutirlo. sí, sí. Y ahí, en esa crisis profesional, digamos, me di cuenta que tenía muchos miedos. Al principio no me da cuenta que tenía miedo. Primero me pasa eso. Bueno, después también, por eso escribí mis libros sobre el miedo, que fue mi experiencia real. No me daba cuenta que tenía miedo porque lo que te decía era como que lo tapaba. Hoy dije eso, ¿no? Como que yo quería convencerme que estaba todo bien porque sí, porque era mejor para lo que querían mis viejos y era más complicado cambiar de carrera y después qué pasaba si no me iba bien. Porque además ya empezaba como a sentir el doble cambio, no solo de cambiar de carrera, sino de que no quería trabajar en una empresa. Yo no me sentía bien yendo a una oficina y estando ahí 8 horas y con gente al lado que te hablaba todo el tiempo. Y no me gustaba ese ambiente y gente sobre todo que se quejaba y que no le pagaban bien y todo eso. No me gustaba eso. Entonces, como que quería las dos cosas. Y la verdad que yo no lo veía, era totalmente incierto, como vos decías. Y la verdad que sí, me daba un cagazo bárbaro. A ver, es importante saber que cuando salimos de nuestra zona de confort, zona de confort es lo que podemos hacer, digamos, en un estado de ansiedad neutra, sin que nos dé mucho miedo, ¿no? Las cosas que hacemos normalmente las podemos Claro, hacer. Yo puedo ir a trabajar y más o menos resuelvo determinados problemas en el trabajo. Ahora, si me ponen, no sé, después de gerente de Coca-Cola, no tiene nada que ver con lo que hago y claro, si ahí, digamos, que se juega mi prestigio y me va a dar miedo. Entonces, cuando estamos ahí todo bien, pero muchas veces no nos animamos a salir. Y es importante saber que el miedo es normal. De hecho, ¿qué es? Para un cambio se requiere coraje. ¿Qué es coraje? Cuando tenemos miedo, pero de todas maneras lo hacemos. Entonces ahí, para salir de ahí, tenemos dos motivadores, como decías. Una situación tan dolorosa que decís, bueno, peor que esto no va a ser, es a través del dolor, o si no, juntar coraje a través del placer. Decir, bueno, pero ¿qué pasa si soy emprendedor y puedo trabajar de mi casa y tengo más tiempo libre y empiezo a llegar a más personas y puedo viajar y trabajar de cualquier parte del mundo? Eso es una motivación a través del placer, que es lo que te apasiona, y asociar placer con eso. Lo ideal es tener las dos. Hay personas que los motiva más el dolor y hay personas que los motiva más el placer. eso. Pero sí, tuve miedo. En mi caso, como estaba tan desesperado, me motivó a decir, bueno, voy a hacer lo que sea por cambiar porque esto no puede ser. Y bueno, la vida pasa. Un día a la vez se te va pasando tu vida. Así que era momento de hacer algo. Y bueno, fui haciéndolo paso a paso, porque muchas veces, si lo haces paso a paso, como que ahí vas, digamos, no siendo tan jugado, tan arriesgado. Entonces yo empecé, bueno, empecé a dar unos cursos, empecé a hacer algunas sesiones de coaching, todo, manteniendo mi trabajo. Y bueno, después cuando estaba yendo un poco mejor, cambié un trabajo de medio tiempo y todo así. Entonces como que lo fui haciendo gradualmente. Hay personas que deciden dar el salto y capaz que está bien también, eso depende cómo sea cada uno. Pero sí, tenía mucho miedo al fracaso, porque algo que me condicionaron a mí como que fracasar está mal, como que no lograr lo que querés está Claro. muy mal, cuando en realidad es parte del camino al éxito.
pero en ese momento tenía gran miedo al fracaso y la incertidumbre. Después me di cuenta que la certeza también es mala, porque tenía certeza yo de que iba a ir a un trabajo que no me gustaba, tenía una certeza Claro, pero de algo que me hacía infeliz. Y en ese momento dije, bueno, me voy a lanzar de a poco, con cuidado, pero lo hago. Y también dice Tony Robbins que la calidad de nuestra vida es directamente proporcional al grado de incertidumbre que podamos tolerar. ¿Por qué? Porque todo lo bueno de la vida requiere jugársela. Si vos querés un trabajo mejor, si querés un negocio, si querés, no sé, decirle a esa persona que te gusta, y bueno, sí, puede pasar que te digan que no, puede pasar que fracases rotundamente y te la tengas que bancar. Y bueno, seguirás intentando, aprenderás del error, pero, pero bueno, esos eran mis mayores miedos, pero la verdad que el dolor era tan fuerte que dije voy a hacerlo. Y bueno, mi manera de hacerlo fue así, paso a paso, que no sé si fue la mejor, pero era la estrategia que yo usé en su momento. Y bueno, la verdad que creo que me arrepiento más de lo que no hago. Para mí también el peor dolor era que llegue a una edad avanzada y que diga, bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Capaz que ya era demasiado claro, tarde. Eso es lo peor que puede pasar para mí, así que bueno, había que hacerlo. claro, en ese sentido. Y bueno, en esa pregunta, obviamente que quise hacer esa pregunta porque nuevamente, para el que no sepa, Martín ha escrito dos libros bastante conocidos sobre el miedo, Los 10 disfraces del miedo en ese sentido y Los 4 niveles del miedo. Pero por ahí para preguntarte y para dejar bien las bases sentadas, por ahí preguntarte la pregunta más básica, pero que por ahí no todo el mundo se hace porque ya asumen que saben que, ¿qué es el miedo? Bien. El miedo es esa emoción que sentimos. A ver, estamos en un contexto de lograr objetivos, ¿no? Una emoción que sentimos cuando hay un peligro. Un peligro que puede ser un peligro real o un peligro percibido. Por ejemplo, si estamos acá, bueno, está el caso que si viene una fiera salvaje, que ya no creo que pase a menos que vivas en la selva, pero bueno, imagínate que estamos, no sé, en el supermercado o algo y entra alguien con un arma a robar. En ese momento hay una amenaza de tu vida, que puede pasar que te disparen. Entonces ahí sentimos miedo. El miedo es una manera una emoción más, digamos, que tiene el cuerpo nuestro cerebro justamente de preservar nuestra vida. Las emociones justamente son para eso, para evitar el dolor y sobre todo la muerte, que es el máximo dolor, y mantenernos alineados con lo que queremos. En ese momento, el miedo va a ingresar a través de los sentidos. En ese caso sería la vista. Vemos una persona con un arma, entonces nuestro cerebro va a enviar a través de la amígdala determinados químicos a nuestro cuerpo y nos prepara para pelear esa situación o para escapar. Si Claro, podemos pelearla, bueno, capaz que le podemos pelear a la persona del arma, o si no, escondernos o escapar. Entonces la sangre va a las extremidades, a las piernas, a los brazos, para que podamos pelear, para que podamos correr, se agudiza la vista. Todo lo que tiene que ver con que no sea la supervivencia, adrenalina, como que se claro, apaga. todo para sobrevivir, sí, Claro, para sobrevivir. Se apagan determinados circuitos de dolor, cosas que si te lastiman igual puedas seguir corriendo o seguir peleando. Por ejemplo, la digestión ya no es importante. Después veremos si estamos bien sí, nutridos, lo que sea, pero en ese momento la energía tiene que estar en escapar y capaz que es una fracción de segundo. De hecho, sentimos miedo emocionalmente antes de ser conscientes de qué está pasando, porque hay que escapar. No podemos poner a pensar, a ver, ¿será que me disparo? No, tenemos que salir corriendo ya. claro, Entonces, ese es el miedo. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente puede crear el mismo estrés a través de este miedo, el mismo circuito y todo lo mismo mecanismo que yo estoy hablando, sin que haya una amenaza real. Si hay una amenaza percibida, también. Si, por ejemplo, tenemos miedo a que si dejamos nuestro trabajo, después no podamos conseguir otro trabajo. Si, no sé, que nos vaya mal y fracasemos con el negocio y que nos muramos de hambre. En general, nuestro cerebro ante la incertidumbre tiende a imaginar el peor de los peores de los casos por las dudas, y eso es lo que muchas veces nos genera miedo en una situación que imaginamos peor de la que es. Hay una frase que dice, un cobarde muere 1000 veces, una persona con coraje solamente una. Porque se imagina todas las veces lo que le va a claro, pasar, lo que le va a pasar si hace algo. No sé, si le hablo de esa chica me va a rechazar, si le hablo de esa chica me va a rechazar. Y capaz que lo pensé 1000 veces y no voy, y claro, capaz que después terminaba siendo mi novia, no sé, por poner un ejemplo. sí, no. Entonces, La realidad eh, de la mayoría claro, de los pibes. por dar un ejemplo. Entonces, el miedo muchas veces, y esto lo dice un doctor que se llama Smiley Blanton, el miedo es la más sutil y destructiva de las enfermedades humanas. Y es fuerte esa frase, ¿no? Sí, Porque es una enfermedad el miedo. Y muchas veces sí, porque el miedo hace que nos quedemos en nuestra zona de confort.
tenés miedo a fracasar y por eso no empezás tu negocio, ¿no? Pero estás en una situación parecida a la que estaba yo, por ejemplo, que estás en un trabajo que no te gusta y cada día estás yendo y está pasando el tiempo. ¿No tenés miedo a eso? A que te vuelvas, no sé, apático, depresivo, porque a veces el cerebro no ve los peligros que pasan dentro de mucho tiempo, que pueden ser semanas, meses, ¿no? Alguien que fuma, capaz que no tiene miedo de algo que le va a causar la muerte, Claro. capaz que dentro de 20 años, pero cuando le prende un cigarrillo no le da miedo. Pero sin embargo, si hay un peligro, ahí en ese momento sí, como que el cerebro actúa en el momento presente. Pero debería darnos más miedo la inacción que la acción. Entonces, a veces nuestro cerebro hay que entrenarlo y hackearlo un poco para hacerle ver esas cosas que por sí mismo no ve, porque estamos programados para un cerebro de millones de años atrás. Entonces, si realmente tomamos conciencia de eso y empezamos a decir, bueno, voy a tener miedo de quedarme así, en donde estoy, entonces capaz que ahí me animo a salir de mi zona de confort y sí, sentiré cierto miedo, pero como digo, tengo coraje. Entonces, esa es la forma de actuar a pesar del miedo. Porque miedo vamos a tener. Cada vez que salimos de nuestra zona de confort, que hacemos algo que quizá es incierto, el miedo lo vamos a sentir físicamente. Pero si tenemos, digamos, la motivación y si estamos motivados a través de no seguir en ese estado, ahí es donde realmente nos movemos a la acción, que es lo importante. Bueno, hasta ahí conté un poco de lo que era el miedo y los efectos. Si querés, decime y seguimos por otro lado. ¿Se No, se no, entiende? está ¿Contesté la perfecto. pregunta? Sí, 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 por supuesto. Y algo particular que me quedó que dijiste es esto de que muchas veces eh, no identificamos los peligros de los miedos que tenemos porque son muy a futuro. O sea, por ejemplo, lo de fumar. Nunca nos da miedo fumar a pesar de que existe el peligro de que por ahí en 5 años me agarre cáncer de pulmón y me termine muriendo. Hay una forma de poder decir, ok, imaginándome el posible peligro que puedo llegar a tener, es como que me puedo dar cuenta de esto, porque también hay veces que muy pocas veces por ahí el miedo es este que puede ser el motivante, ¿no? De decir, volviendo también un poco a los temas de la situación incómoda, de, ok, tengo miedo porque puede pasar esto, de que... ¿Qué pasa si sigo en la misma empresa 20 años? Y me voy a sentir más miserable. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta de ese peligro? Exacto, bueno, hay que ayudarlo, como decía, hackearlo en el cerebro para hacerlo a conciencia, porque el cerebro muchas veces no te va. Capaz que si estás muy desesperado, yo un momento estaba mal y como que me empezaba a dar cuenta, no puedo seguir así. Digamos que no se da a través de miedo, pero se puede dar a través de un estado de apatía, de tristeza, si empezás a sentir ya una depresión, una tristeza que no podés cambiar tan fácilmente, y te está empezando a pasar ya algo, que es hora de hacer algo al respecto. Pero, digamos, si es muy a futuro, digamos que el cerebro capaz que no se da cuenta. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, que hacemos en el coaching es cuando queremos cambiar algo, pero no nos estamos dando cuenta del precio que estamos pagando, que puede ser, por ejemplo, fumar un cigarrillo, y es una visualización a futuro. Bueno, ¿cómo estaría tu vida dentro de un año si seguís fumando? Y bueno, capaz que ya mi respiración no es la misma, capaz que ya no puedo correr tanto. Después de 5 años, y capaz que no puedo correr ni en colectivo. Dentro de 10 años, bueno, ya voy a tener problemas que me empiezo a enfermar y dentro de 20 años, sí, tengo cáncer de pulmón o algo. Entonces, empezar a proyectar la vida a futuro y conectar realmente con cómo me sentiría, no hacerlo, sí, me pasaría esto, no, racionalmente no, porque es un tema emocional, realmente la emoción es lo que hace que nos mueve al cambio. ¿Qué pasaría si sigo igual? ¿Y qué pasaría si cambio también? Sería el otro escenario y bueno, dejo de fumar y me motivo por otro lado, empiezo a hacer deporte, empiezo a entrenar, me siento bien con mi salud, capaz que eso me da disciplina para hacer otras cosas. Y realmente empiezo a ver que es como una calle que se abre así, con un ángulo que parece chico y no estás muy lejos, pero después de seguir y seguir kilómetros, capaz que hay una distancia abismal. Entonces, ¿cómo estaría mi vida si realmente sigo así y si realmente tomo la decisión de cambiar hacia una visión que sea más empoderada que la que tengo hoy? Es un ejercicio que tenemos que hacer conscientemente. Y ya el hecho que estemos teniendo esta conversación y que alguien lo escuche, quizás se haga la pregunta, bueno, a ver, ¿con qué cosas no estoy satisfecho, pero todavía no tomé la decisión de cambiar y no estoy viendo el peligro a largo plazo? Y a veces no es tan a largo plazo, también. Creo que es algo que tenemos que hacer a conciencia y ese es uno de los ejercicios que podemos hacer. Claro, en ese sentido, como para
darnos cuenta de los peligros, que es verdad que hay veces por ahí no son tan a largo plazo como pensamos en ese sentido. Y bueno, algo que vos Claro. hablás mucho, que es, bueno, primero en tu primer libro, que es lo de los 10 disfraces del miedo, que el miedo se disfraza bajo ciertas emociones como el apego o la culpa y demás. Pero yo quería hablar por ahí un poco más de la solución, que es, por ahí eso lo hablas más en tu siguiente libro, que es lo de los 4 niveles del miedo. Y para empezar, por ahí si querés describir brevemente cuáles son los 4 niveles del miedo y en un principio cómo identificar en qué nivel puede llegar a estar una persona que tiene miedo, ¿no? Claro, exacto. Este libro de los 4 disfraces del miedo, que es un modelo que, bueno, en Instagram hablo, hay notas también si buscan en Google los 4 niveles del miedo, los disfraces lo pueden buscar también como para tener una introducción de qué es, porque no voy a poder explicar todo Claro, en detalle por tema de tiempo. Pero básicamente los 4 niveles del miedo contestan la siguiente pregunta. ¿Qué tanto nos domina, qué tanto estamos siendo dominados y controlados por el miedo? Entonces, define 4 niveles que van. El inferior es el nivel uno, que es el peor, el que te está claro. recontra controlando Sí, el la miedo. mierda, sí, Y claro, va subiendo hasta el nivel 4, que no implica la ausencia del miedo, ¿eh? En el nivel 4, ahora voy a explicar cuáles son los niveles. Vos podés tener miedo igual, pero estás avanzando con coraje. Porque cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando tenemos una meta, un objetivo ambicioso, es muy probable que tengamos miedo casi siempre. Entonces, está bueno estar cómodo en lo incómodo, ¿no? Animarse a estar así y saber que estamos por buen camino. Entonces, voy a empezar de los niveles de arriba, que como de los mejores, digamos, de los más empoderados, hasta abajo. El nivel 4, que es el mejor nivel, se llama acción masiva. Acción masiva es cuando tenemos un objetivo ambicioso. Por ejemplo, alguien puede tener un trabajo que no le gusta y capaz que cambia de trabajo a un trabajo que es más o menos igual. Bueno, no sé si es muy ambicioso eso, porque es algo que ya sabe hacer y ya hizo y capaz que dentro de 2 años está igual, y perdió 2 años de su vida. Pero capaz que dice, bueno, quiero ir a otro trabajo, no sé, multinacional, o quiero ir a mi propio negocio, por ejemplo, que es algo bastante ambicioso, totalmente diferente a lo que está haciendo, y quizá todavía no sabe cómo hacerlo. Eso sería un objetivo ambicioso. Entonces, si vos realmente tenés un objetivo que está como fuera de tu zona de confort, algo que todavía no hiciste y no sabes cómo hacer, y estás realizando acciones fuera de tu zona de confort, estás en el nivel 4. Realmente, por ejemplo, vamos a seguir con ese ejemplo. ¿Querés tener tu negocio? Bueno, querés tener tu negocio de, no sé, nutrición, consultor de nutrición. Sos nutricionista y estás saliendo todos los días a dejar tarjetas, no sé, en las dietéticas de que si necesitan, estás buscando clientes, estás grabando videos para Instagram, por las redes sociales, estás poniendo publicidad, estás hablando a todos tus amigos, contándoles que tenés, para que si necesitan un nutricionista. eh, Estás realmente haciendo cosas fuera de tu zona de confort, porque capaz que te da miedo ir ahí enfrente a la dietética y decirle, bueno, yo soy nutricionista y no sé qué, capaz que soy, ¿qué van a decir de mí? Y poner una ficha y lo que sea. Son acciones que realmente requieren claro, coraje. te Si realmente lo desafían. estás haciendo, exacto, ahí estás en nivel 4. ¿Cómo te das cuenta si estás ahí? Y bueno, vas a sentir miedo. Si estás haciendo cosas que realmente te dan miedo y cada día te va a costar salir y todo, pero sabés que es la acción que realmente te lleva a tu objetivo. En ese caso, vos te podés quedar en tu casa haciendo un folletito todo el día, pero realmente lo que te va a dar los clientes es ir ahí, salir a buscarlos y repartir las tarjetas, buscar gente, hacer videos, lo que sea. Ese es el nivel 4 y es quizá el ideal si queremos realmente lograr algo, porque es cuestión de tiempo lograrlo. Habrá momentos de éxito, fracaso, pero tarde o temprano eso se logra. Después podemos hablar sobre cómo ser más efectivo, pero ese es el nivel 4, acción masiva, ¿no? Como muchas acciones y fuera de nuestra zona de confort. Hay un nivel más abajo que se llama acción cautelosa, que, como el nombre lo dice, hay acción, o sea, todavía estás haciendo cosas, pero ya estás siendo más cauteloso, estás todavía dentro de tu zona de confort, no te animaste todavía a salir. Te pongo un ejemplo, hay una clienta que tuve hace un tiempo que es contadora y ella quería dedicarse a ofrecer sus servicios de manera independiente en vez de trabajar para una única empresa como estaba trabajando. Y bueno, hablando así, me dice, sí, porque hace como un año que estoy con esto, con esta idea, no sé qué, y estoy haciendo cosas. Y yo le pregunto, bueno, a ver, ¿qué hiciste en este tiempo? Y sí, estuve diseñando mi logo, mi marca personal, mis tarjetas personales, mi página web. Y como que ni siquiera había terminado de hacer su página web en un año,
Y a ver, sí, avanzaba cosas, pero eran cosas muy. Hablaba con la diseñadora y buscaba una foto y le ponía otra foto. Eran como cosas que no eran muy Claro, incómodas, ¿no? Porque sí. Y yo le preguntaba, bueno, ¿pero ofreciste alguna vez tu servicio a alguien? Y no, bueno, a veces algún conocido, viste, también mismo un conocido, como que no claro, salía de ahí de zona de confort. O sea, lo que pasa con la acción cautelosa que los resultados van a ser muy pobres. Capaz que tenés suerte y le ofreces a un amigo y después te recomienda y capaz que vas teniendo clientes, pero vas a ir mucho más lento que lo que es acción masiva. Capaz que esa chica, no sé, llamaba a una empresa y ahí a partir de ahí empezaba a tener clientes grandes, por ejemplo, pero haciendo su página web y ni siquiera la había todavía publicado, era muy difícil que tuviera todos los clientes que iba a tener. Capaz que en 10 años le empezaban a llegar clientes. claro, Entonces, y ahí el error, que es un tema también de conciencia, es creer que estamos en el nivel 4 cuando en realidad estamos en el nivel 3. Ella pensaba que estaba accionando y realmente lo estaba haciendo, porque acciones estaba haciendo, pero son claro, acciones dentro de la zona de confort. Entonces, si vos no haces esas acciones que realmente te da mayor miedo, probablemente avances muy lento y pienses que estás en el nivel 4 cuando en realidad estás en el 3. Y la inconsciencia es como el peor limitante porque si vos no te das cuenta de que podés hacer algo mejor, no lo vas a hacer. Entonces justamente ella estaba como justificándose justamente, y ahí están los disfraces del miedo, ¿no? De postergación y que justamente para no enfrentar ese miedo, lo mejor era decir, no, no, pero yo estoy haciendo cosas, porque si no, ahí sí va a sentir culpable de que no estaba haciendo. claro. Pero el miedo también es inteligente, lo que yo llamo la falacia de la inteligencia, que te hace creer que vos estás bien. Entonces, es importante sincerarse y para saber si estás en el nivel 4 o en el nivel 3 cuántas acciones estás haciendo y realmente son las acciones que tenés que estar haciendo. Para cualquier cosa esto, pongo el ejemplo del negocio, puede ser para conocer a alguien, no sé, lo que sea. ¿Estás saliendo por ahí o estás, no sé, solo con Tinder? No, no sé, lo pueden usar para lo que quieran, no quiero limitarme en el ejemplo del negocio, pero bueno, quizás el más común, por eso lo traigo. Después hay dos niveles más, hay más inferiores todavía. El nivel 2, que sería todavía un nivel menos que la acción cautelosa, es la inacción. Ahí no estamos haciendo nada directamente, que Claro. sería, no sé, alguien que quiere ser contador, pero todavía no hizo nada, no tiene ni su marca, ni su página web, ni nada. Y ahí el miedo es mayor, porque directamente no estás haciendo nada. Entonces, bueno, es muy simple saber si estás ahí. Si estás realmente realizando alguna acción, estarás más arriba, pero si no estás haciendo nada, no. Ahora, hay muchas personas que no están haciendo nada. Y vos decís, bueno, pero a ver, si querés algo, ¿cómo es que no estás haciendo nada? Y bueno, en general hay una historia que nos creamos a nosotros, justamente para justificar el miedo de por qué no estamos haciendo. Y ahí es donde entran los disfraces también. Y podemos decir, no, lo que pasa que ahora, por ejemplo, en la época de pandemia, mucha gente lo usó como excusa, no, lo que pasa que no, estamos en la pandemia, entonces todavía no hay mucho cliente, entonces yo quiero esperar un poco más. Mientras tanto, voy buscando otras oportunidades, me voy capacitando. El de también, el de aprender. Bueno, es que todavía no sé tanto de esto, estoy aprendiendo más, capacitándome, tengo que recibirme, todavía no tengo suficientemente experiencia, suficiente, porque todavía soy muy joven, quiero tener un poco más de experiencia y ahora no, pasa que es año electoral hasta que no cambie el gobierno. Y siempre tenemos una excusa, una manera de justificar y estar como bien con no hacer nada, cuando en realidad es porque tenemos miedo. Vamos a decirlo, la verdad, Claro. pongamos las cartas sobre la mesa. No estamos haciendo nada Vamos a y es ser es honestos. por el miedo. Claro, porque la honestidad es lo único que puede hacer moverte al respecto y después hacer algo al respecto y después empezar a pensar, bueno, ¿qué costo estoy pagando? Lo mismo que hablamos antes. En la inacción, digamos, no vas a lograr nada. Y aunque no lo crean, hay un nivel todavía más abajo. Porque la persona que está en la inacción no está haciendo nada, pero está la posibilidad de que en algún momento lo haga. Bueno, capaz que Claro. se recibe y capaz que en algún momento se anima y capaz Es que por lo menos pasa consciente. a la acción cautelosa. Claro, por lo menos sabe que no está haciendo nada, pero por lo menos tiene un objetivo. Eso es lo que tiene de bueno el nivel 2 que vos tenés un deseo, que desear ya es algo, decir, bueno, tengo una visión de que quiero ser independiente, trabajar independiente. Porque el nivel uno ni siquiera tiene eso. El nivel uno se llama deseo inhibido, cuando ni siquiera te permitís desear. Yo tengo la frase también que dice, desear requiere coraje. Porque si yo deseo algo, es como que tengo que admitir que hay algo que me falta. Si yo quiero ser emprendedor, por ejemplo, tengo que admitir que no estoy Claro, satisfecho no lo soy. con cómo estoy, que hay algo que puede ser mejor en mi vida que no lo estoy teniendo, y tengo que en algún momento voy a tener que ponerme a hacer algo al respecto, porque si no es doloroso reconocer que no tengo algo y digo, bueno, pero ¿quién soy? Entonces soy un cobarde, Claro. ¿por qué no lo estoy haciendo? Me pega el Entonces, ego, sí. claro, el hecho de desear ya te empieza a mover todas esas cosas. Entonces, a veces, el nivel más bajo, y este requiere mucha conciencia también, y a veces trabajar con algún profesional,
es que ni siquiera estamos deseando algo. Por ejemplo, una persona que capaz que, por ejemplo, yo en un momento estaba en deseo inhibido y por eso mi experiencia después empezó a, cuando yo le encontré la vuelta a todo esto, empecé a decodificarlo y ahí va mi parte de ingeniería, empecé a crear estos modelos. Pero claro, cuando yo te decía, por ejemplo, que me sentía culpable porque mis viejos me bancaban y todo, yo estaba en deseo inhibido, yo pensé que estaba bien, me quería convencer mismo de que estaba bien así, de que era una época y que después iba a estar mejor cuando cambiara de proyectos y cambiaba de empresa o lo que sea. Pero en realidad no tenía ni siquiera un deseo de hacer otra cosa, no reconocía que quería ser emprendedor, no reconocía que la ingeniería no era mi pasión. Entonces estaba en deseo inhibido. Y eso es peor, porque ahí vos creés que estás bien, pero no estás nada bien. Entonces nunca vas a querer salir de esa situación porque aparentemente no hay ningún problema. Entonces ese es el nivel más bajo del miedo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no sabemos lo que no sabemos, es como lo del pollo que estaba hablando, ¿no? Muchas veces las emociones son las que nos dan indicadores de que estamos ahí, de que no nos animamos a desear algo mejor, de que estamos en una situación conformista, por así decirlo, y las emociones son un poco las que yo sentía. Esta apatía, ¿viste? De que no tenía ganas de levantarme el lunes a la mañana, como que empezaba a estar desmotivado con la vida en general, como que no había nada que diga realmente me apasione, y ya se empezaba a notar en otros aspectos de mi vida, empezaban a ver ya más apagado. Entonces, esa es la manera de darnos cuenta que estamos en el deseo inhibido, porque muchas veces no nos damos cuenta, sino, y ese es el mayor peligro que tenemos, es no ser conscientes, como dice Bob Proctor la frase, no podemos escapar de una prisión si no sabemos que estamos en una. No sé. Entonces, el primer paso es la conciencia, tomemos conciencia para que después podamos hacer algo al respecto. Bueno, eso es un resumen breve de los 4 niveles del miedo. Perfecto. Y ahora, bien, ok, identificamos los 4 niveles del miedo y digamos que yo ya identifiqué el nivel en el que estoy. ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo llegar a terminar en esa acción masiva? De decir, ok, tengo miedo, pero igual tomo acción masiva gracias al coraje. Exacto. Bueno, un poco aplica lo que decíamos antes, ¿no? El coraje es accionar a pesar del miedo. Primero que está importante reconocer eso, que el miedo quizá no se vaya nunca, porque muchas personas sienten que el miedo es algo que es una señal de que no es por ese lado del camino, cuando en realidad es la señal de que sí es por ese lado del camino, porque si estamos teniendo miedo es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y salimos de nuestra zona de confort es porque por ahí queremos algo más, algo grande, y por ahí está el camino, suponiendo que es algo que realmente queremos, ¿no? Entonces, eso es algo importante, reconocer eso, que el miedo va a estar, el miedo es parte de cómo está creado nuestro cuerpo, nuestra mente, así que va a estar presente. Y después, bueno, conciencia también para darnos cuenta del el nivel que estamos, reconocerlo y dejar el ego de lado y decir, bueno, yo en este momento estoy en deseo inhibido o estoy en inacción, no estoy haciendo nada, y después empezar a hacerse las preguntas que dijimos. ¿Qué precio pago por eso? ¿Qué costo estoy pagando por estar acá? No sé, en mi caso, en un trabajo que no me gusta. Entonces, en un momento, cuando lo reconocí, fíjate, yo te decía, te cuento mi evolución para poner un ejemplo. Estaba en el deseo inhibido, pero en un momento empecé a sentir tan mal y dije, no, esto no me gusta. Y ahí como que hice un clic ya, el darse cuenta es un paso importante. No, esto no me gusta, tengo que hacer algo al respecto. Y como dice Tony Robbins, el cambio ocurre en un instante. Por más que dice, me llevó 7 años hacer este cambio, no, te llevó 7 años tomar la decisión de cambiar. Pero cuando decís basta esto, que ya el basta realmente, que ya no va más, realmente interiorizándolo y con compromiso, a partir de ahí todo cambia. ¿No? Como dicen, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Entonces vos tomás la decisión, te vas a comprometer. Y cuando yo tomé la decisión de verdad, no cuando era un podría ser, no, sino que ya está, listo, basta. Ahí empecé a buscar maneras. Cuando empezás a buscar maneras, es como que tu mente se abre y empiezan a aparecer el camino. Y si no las buscas, probando, mientras tanto. Yo empecé a buscar orientación vocacional, empecé a hablar con amigos, busqué terapia y en algún momento dije, bueno, me voy a poner en acción. Y ahí es que decidí estudiar recursos humanos, por ejemplo, que no fue exactamente lo que yo quería, pero me acercó Claro. en el camino, como la otra frase que dice, avanza tan lejos como puedas ver, cuando llegues ahí verás cómo llegar más lejos. Esa fue mi estrategia. Y bueno, ahí empecé a moverme a la acción cautelosa y en un momento tuve que ir a la acción masiva. Empecé a buscar clientes, me acuerdo la primera vez que fui a dar un curso, me acuerdo que faltaban 5 minutos para empezar el curso
y yo me empezaron a ir todos los miedos. Y me acuerdo que me fui al baño y casi me pongo a llorar. Porque me venían todas las voces de las creencias limitantes que te hablan como voces de que no podés hacer algo, que te dicen, pero vos sos ingeniero, vas a hablar algo de. ¿Qué pasa si hay un psicólogo y te dice no, que eso no, que vas a hablar de temas que son más de psicología, un ingeniero, y pero vos qué tanto sabés de esto realmente? Y bueno, en un momento dije, basta, voy y lo hago como sea, y bueno, me fue bastante bien, yo creo, para hacer la primera vez, pero estaba tan motivado a hacerlo que creo que fue pura pasión, y después la experiencia la fui haciendo en el camino, pero bueno, tuve varios anotados en el curso después de una charla que había dado gratis primero, y lo hice y después fui dejando el trabajo y ahí, bueno, eso fue acción masiva y, y bueno, fue doloroso, pero estaba decidido a hacerlo y eso fue lo que me llevó hacia subir al nivel 4. Claro, y además eso de que decís de que, por ejemplo, las decisiones también, ya sea incorrecta o correcta, te van redirigiendo tarde o temprano a la acción, a tomar la decisión correcta, ¿no? En ese sentido, lo importante siempre es, como decías, no me acuerdo bien la frase que creo que decías que era de Bob Proctor, pero siempre al final y al cabo es mejor tomar una decisión a que no tomar ninguna en ese sentido. Y Exacto. lo que quería preguntarte es, ¿cómo vos, por ahí como coach, cuál es el proceso como coach que tomás vos con tus clientes si viene alguien y te dice, ok, tengo miedo o se pone excusas a la hora de querer o tal objetivo, por ejemplo? Claro, bueno, si dice tengo miedo, ya te digo que es un paso importante, porque de hecho yo mi libro y sobre todo los 10 disfraces del miedo lo empecé a crear a partir de darme cuenta de que casi todas las personas que hacían coaching tenían miedo a algo que querían lograr, pero no venían diciendo tengo miedo, muchas veces no lo reconocían, decían, bueno, no, estoy confundido, no sé qué quiero hacer. Claro, Pero como que no lo resolvían y seguían siempre en el mismo rollo, ¿no? O bueno, sí, no lo estoy haciendo por esto, por aquello, siento que necesito prepararme mejor, siento que tal cosa, o se boicoteaban, o decían no estoy motivado, o el estrés, o lo que sea, pero en definitiva era el miedo encubierto. Entonces, si dijeran eso ya sería un gran paso. Pero primero, a ver, el coaching es diferente a la terapia en el sentido que va más a un objetivo, ¿no? sí. ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés lograr? ¿Qué necesitas para lograr eso? ¿Y qué es lo que está impidiéndote o dificultando lograr eso? Con esas tres preguntas ya podés descubrir un montón de cosas. Si la persona no sabe lo que quiere lograr, ahí ya hay un problema, porque el coaching dice, si vos no querés nada, mejor el coaching no es para vos, porque tenés que tener un objetivo. Entonces, quizás ayudarlo a clarificar qué necesita, qué quiere, qué elige para su vida. Eso sería algo que se puede trabajar coaching, como yo estaba en ese momento. ¿A qué me dedico? Y no sé. Entonces ahí me hubiera venido bien una orientación de ese estilo. Después hay personas que sí saben lo que quieren, tienen clarísimo lo que quieren, pero lo que necesitan es cómo, bueno, cómo lo hago. Claro, tomar O otros acción. necesitan claro, una estrategia, por ejemplo, y algo que le vayas también ayudando como para dándole un empuje para que vayan teniendo ese coraje de avanzar en la acción masiva. O poniéndole desafíos, por ejemplo. Otras personas necesitan un para qué, necesitan la motivación. Dice, uy, pero voy a tener que elaborar un montón. ¿Cómo me motivo a hacerlo? Para tener, no sé, la disciplina, ¿no? El club de la disciplina, por Sí, ejemplo. La disciplina es hacer algo, no podemos hacer algo una vez y ser exitosos, ¿no? Queremos, no sé, tener el cuerpo de, no sé, de Roca Johnson. Y bueno, vamos a tener que ir claro, al gimnasio todos los días, aunque no tengamos ganas, aunque no hayamos descansado bien, aunque llueva. Entonces, bueno, eso requiere mucha motivación y tener un para qué. Decir, bueno, quiero ser una inspiración para mi familia, por ejemplo, de lo que se puede lograr a nivel de salud. Y bueno, ese para qué también se puede trabajar. Y después también es ayudar a ver posibilidades, porque a veces, justamente por estos programas que tenemos, estas voces que decimos que las creencias limitantes que vos decías, hacen que a veces no vemos las oportunidades que hay. Hay un libro de PNL que cuenta una historia interesante de cómo funcionan las creencias. Y dice, una creencia limitante es como si hubiera una rana. ¿Viste una rana que puede cazar una mosca con la lengua súper rápido, que va volando y, sí, ¡chuc! Y como que no sí, sí, viste, si la ves, no sé, casa, sí, National Geographic, algún problema, y porque tienen unos ojos que proyectan la trayectoria de la mosca, que vuela bastante rápido, y después la lengua es muy rápida. Ahora, lo interesante es que el mecanismo ese de la rana solo funciona con la luz y con el movimiento. Si vos pones una rana y la pones dentro de una caja oscura, sin luz, y le pones moscas muertas así, un montón, la rana va a quedar así y esperando que pase una mosca volando, nunca la va a ver y capaz que se muere de hambre. Entonces, es interesante ese ejemplo porque tiene
comida, oportunidades ahí Claro, todos frente a ahí. ella y no las ve, porque está esperando que pasen volando. Entonces muchas veces no vemos las oportunidades que tenemos, estamos cerrados a que las cosas tienen que pasar de determinada manera y no vemos las moscas que están ahí. A veces pensamos que todo es difícil, por ejemplo, y no vemos las oportunidades fáciles que tenemos. Entonces todo requiere demasiado esfuerzo y no necesariamente la vida es así. Entonces, el coaching ayuda a todo esto, te da una perspectiva externa, porque a veces es difícil salir de uno mismo con la programación que tenemos, como el ejemplo del pollo. Entonces está bueno que alguien te haga la pregunta, ¿por qué le cortas las patas y las alas al pollo? Ah, mira, no lo había pensado. Y bueno, eso es algo que también se puede trabajar. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de qué necesita la persona y después, bueno, habrá que trabajar acorde a la necesidad que tenga cada uno y en qué etapa se encuentre de lograr un objetivo que quiera lograr, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Y bueno, por ahí tocando, ahí ya estuvimos hablando un poco del miedo, pero ahora quería hablar otro tema que me gusta mucho y que en un principio quería que introduzcas con una historia que bueno, como te había comentado, había escuchado en tu entrevista con los chicos de New Label y me encantó, que es esta historia de por ahí de cuando fuiste a Nueva York, que vos como que ya lo habías previsualizado, que lo habías puesto de fondo de pantalla en la computadora, y ya lo habías visualizado, si la querés contar en un principio, como para ir introduciendo todos estos temas que quiero tratar, bueno, la ley de la manifestación, crecimiento cuántico y demás. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, todo esto fue las cosas primeras que después motivaron este curso que lancé hace poco, Crecimiento Cuántico, la ciencia de la manifestación. Y empezó todo ahí. Yo había visto la película El Secreto, creo que por allá, no sé, hace ya unos cuantos años. Y capaz que alguien la vio, la película El Secreto, básicamente te dice, te habla de la ley de atracción, como que es lo que estamos pensando, lo que pensamos atraemos hacia nosotros. Entonces, a ver, la película lo que tiene es que no explica mucho cómo pasa, ¿viste? Te explica un poco algunas cosas, pero te quedas con ganas de más. Yo por lo menos me pasó eso. Pero como yo tengo cierta visión espiritual y creo en esas cosas, digo, bueno, voy a hacerlo. Y en ese momento yo me quería ir a estudiar a Estados Unidos. Yo estaba estudiando, después de recursos humanos, quise estudiar administración de empresas, que siempre como quería tener mi negocio, me parecía interesante saber algo de empresas. Y había hecho una carrera, una especie de maestría que estaba la posibilidad de ir a Estados Unidos en una beca. Y yo todavía no tenía la beca, no sabía si me la iban a dar, bueno, había varios requisitos y entonces dije, bueno, yo quería ir a Nueva York, porque además me encantaba, a mí bueno, Estados Unidos siempre me gustó mucho por muchas cosas y Nueva York era una ciudad que no conocía, me encantan, no sé por qué, pero me encantan los rascacielos y quería ir a Nueva York. Entonces digo, voy a poner una foto de fondo de pantalla en mi computadora de Nueva York. Entonces me bajé una foto que me parezca atractiva, así con todos los rascacielos de Nueva York y la puse así de fondo de pantalla. Entonces cada vez que prendía la computadora, cada vez que buscaba algo así en el escritorio, aparecía eso. Y según esta película, bueno, de tanto visualizar algo, terminás atrayendo eso a tu vida. Entonces, bueno, yo no sabía bien cómo funcionaba eso de la atracción, pero dije, voy a hacerlo". Y bueno, entonces la cosa que pasó el tiempo y bueno, y todos los días miraba esa foto, ya casi que la tenía de memoria, ¿no? En mi mente. Y bueno, finalmente se me terminó dando. En un momento me confirman que había ganado la beca para ir a Estados Unidos, que era una beca que la verdad que estaba buena. Tenía que llevar algo de plata porque me tenía que mantener allá, pero no pagaba la universidad, que era carísima la universidad, y Claro, era eso sin pagar nada. Era no sé cuántos miles de dólares que yo no tenía que pagar y después veía lo que pagaban los chicos que estudian allá y digo, guau, qué bueno que tengo la beca. sí, Y, y bueno, me fui para allá a Estados Unidos, estudié varios meses allá, la verdad que la experiencia fue increíble, ahí podría contar muchas cosas, pero lo interesante es que yo me estaba por volver ya, había terminado las clases y me quedaban como un par de semanas libres y bueno, vamos a recorrer la ciudad, por más que ya conocía bastante, imagínate que había estado como 6 meses, claro. entonces ya conocía bastante, pero no sé por qué, no me preguntes por qué, me había quedado el Empire State, que es uno de los edificios más altos que hay en Nueva York y un clásico. Nunca había ido al Empire State, que tiene una vista espectacular. Y además que mira que a mí me encantan los rascacielos y todo, pero no sé por qué nunca había ido al Empire State. Entonces digo, bueno, vamos al Empire State. Fui al Empire State, ya era uno de los últimos días que me venía. Entonces la verdad que subí hasta casi el último piso, tiene un mirador que está buenísimo, 360 grados. Empecé a sacar fotos y además, claro, se veían todos los rascacielos ahí, la verdad que una vista espectacular. Y voy a sacar fotos porque me quería quedar el recuerdo y además ya era como lo último, ¿viste? Quería disfrutar hasta el último momento. Entonces saco fotos, estaba recopado sacando fotos. En un momento voy a sacar una foto así y es como que mi mente se paralizó. Es como si me hubiera dado un electroshock, no sé, me quedé así, como que sentí una sensación así como una adrenalina, pero no sabía qué estaba pasando.
era como que esa imagen la conocía y llegué a sacar la foto y como que no me había dado cuenta todavía y después como que quedo paralizado así y digo, esta es la misma imagen, la misma vista que yo tenía de fondo de pantalla. Es como que no lo podía creer, como que mi mente la reconoció y es como yo, como siento que mi mente había hecho el cuadrado así exactamente donde iba la foto y ahí es como que asoció con algo tan placentero que quedé en ese estado como choqueado. Y vos sabés que después vi la foto y no sé si no la tengo por ahí, pero era casi igual. Y lo único que no era igual era que una tenía un poquito más de zoom que la otra, pero era la misma imagen que yo había visualizado por tantos meses. Y ahí la verdad que no lo voy a creer, que quedé así como de cara por un tiempo y después me quedé mirando la foto por horas y ahí como descreído. Y la verdad que me inspiró un montón, porque digo, empecé a decir, bueno, esto por algo pasan las cosas, esto funciona. Todavía no entendía bien cómo es que pasa. Y yo decía, bueno, pero puede ser casualidad. Porque yo estoy en Nueva York y bueno, a ver, el Empire State capaz que en algún momento iba a venir. Pero la verdad que por algo yo no había ido en los 6 meses y no sé por qué hubo algo que me movió a ir esos últimos días, que no me había acordado en esos 6 meses, por más que me encantan los rascacielos, todavía no puedo explicar por qué. Y yo lo tomé como que era un mensaje como diciendo, mira, todo esto que hiciste no fue casualidad, acá hay algo que vos creaste. Y eso la verdad que, no sé, me quedó y como que de aquí en más empecé a creer más en eso, después seguí haciéndolo con otras cosas y bueno, empecé a estudiar, a aprender de eso, de cómo pasa esto. Después empecé a estudiar física cuántica. Hay una película que me inspiró un montón, que después, si quieren, la pueden ver, que se llama ¿Y tú qué sabes? En inglés se llama What the Bleep Do We Know? Bleep es como Sí, si te sí, sí. censuraran una mala Te palabra. censurran la mala palabra. Sí. Exacto. Y está en YouTube, de hecho, la pueden buscar ahí. Es un documental medio pesadito. Yo lo vi un montón de veces porque es pesado y no lo entendés la primera vez. Y ahí explica un poco cómo funciona. Habla mucho de física cuántica. Y bueno, después de eso me empecé a estudiar. En el documental aparece Joe Dispenza, que es una de mis fuentes de inspiración. El año pasado lo fui a ver a un evento toda una semana y ahí aprendí mucho también de esto, de física cuántica, de cómo funciona. Y la verdad que me parece fantástico. Ya es como otro nivel, digamos, de lo que veníamos hablando, que lo otro es coaching puro, de cómo moverte a la acción. Esto ya como ir a una dimensión más de cómo manifestar cosas que quizá ni siquiera creías que podían ser posibles o que son muy ambiciosas. Pero la verdad que me motivó todo esa experiencia que justamente era lo que vos mencionabas. Claro, no, a mí personalmente cuando escuché esa historia es como que yo también, yo en ese sentido visualizo pequeñas, a veces pasan como pequeñas imágenes desapercibidas que después son como momentos. Yo hay veces momentos, boludeces, algunas son boludeces, como qué sé yo. A veces me imaginaba, no sé, antes no tenía una computadora y yo por ahí no tenía plata para tener una computadora ni siquiera. Pero me imaginaba yo teniendo una computadora y cómo sería mi computadora. Y después, tiempo después, como que por historia, por ejemplo, me pasó que mi viejo tenía una computadora, no la quería usar más y me la dio a mí y justo era como me la imaginaba yo. O casos por ahí más serios como tipo cuando me recibí la secundaria, la gente que iba a estar en mi secundaria, que tipo en su momento, en ese momento que me imaginaba, como que me venía la imagen a la cabeza. No me imaginaba que ese tipo, esa persona, por ejemplo, estaría en mi evento de graduación, por así decirlo. Y es como esos pequeños momentos que me hicieron reflexionar eso y justo cuando en su momento había escuchado cuando había salido tu entrevista lo escuché. Pero bueno, ahora por ahí, como para indagar un poco en la ciencia de la manifestación. Ahí explicaste cómo funcionó, pero por ahí quisiera que expliques o nos des como una breve explicación, porque por ahí ahora estamos un poco cortos de tiempo, como cuál es la ciencia detrás de eso. Yo sé que hablas mucho del término crecimiento cuántico, por ejemplo, los tres tipos de protagonistas y demás. Por ahí explicar un poco sobre eso. Dale, sí, lo explico un poco. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, es algo que yo quería crear hace tiempo, pero es como que no, como no sentía todavía que era el momento, y además es algo, claro, muy complejo, que quizás hasta los físicos cuánticos que se dedican a veces hay cosas que todavía no entienden. Entonces, como que realmente me tomé mi tiempo para estudiarlo, y la verdad que, bueno, también el conocimiento es infinito, nunca vas a llegar a saber todo, y también es aceptar eso. No soy un físico cuántico ni pretendo serlo,
Pero sí creo que logro tomar distintos, digamos, conocimientos, más la experiencia que yo fui teniendo y con clientes y realmente crear modelos, que esa es mi especialidad. Entonces ahí creé este modelo de crecimiento cuántico. Son dos modelos en un curso. Pero empezó también y lo conecté con los 4 niveles del miedo. Interesante también porque es lo que habías preguntado antes. Decir, bueno, la acción masiva. ¿Hay algo más arriba? ¿Hay un nivel 5 del miedo? Yo Sí, empecé a preguntar, porque también me pasaba que hay personas que están en el nivel 4 totalmente acción masiva, y que capaz que no tenían los resultados que querían. A ver, yo creo que toda persona que está en el nivel de acción masiva, que tiene claro lo que quiere, para qué lo quiere y está realizando acciones fuera de su zona de confort, va a lograr muchísimo, no queda duda. Pero a veces hay personas, no todo es esfuerzo en la vida, ¿no? Y fue algo también un clic que yo hice, que muchas veces me he esforzado demasiado, demasiado por lograr cosas que a veces las cosas se pueden lograr de manera más sencilla. No sé si es acción masiva, pero también hay acción inteligente, no todo tiene por qué ser tan esfuerzo. A veces un pequeño esfuerzo en un momento justo te da más resultados que un gran esfuerzo cuando no es el momento. Entonces, empecé a pensar en eso y hay personas como que, quizás todos conocemos a alguien como que hace las cosas, le salen fácil, como que están tocados por una varita, quiere algo y de alguna forma a través de un contacto lo conocen y se les da la oportunidad, no sé. Entonces, digo, ¿qué hay más de la acción masiva? Y entonces, ese es, podría haber escrito otro libro que sea el quinto nivel del miedo que hablaba de eso, pero en realidad tiene que ver con esto, con el creador cuántico, porque, y estos tres modelos, el modelo de la pirámide de los 3 niveles, los 3 paradigmas de la manifestación que yo le llamo, lo explico muy, muy rapidito. Si te haces un triángulo así más isósceles, más tipo pirámide, más alargado sí. hacia arriba, tenés lo divides en 3 partes horizontalmente y tenés el nivel de abajo que sería la víctima. Una persona que directamente no hace nada por lograr lo que quiere, capaz que no tiene objetivos, que se queja, se victimiza, que dice, no, yo no logro nada, pero es por el país, es por la economía, es por la crisis, por la pandemia. Y en realidad Va, no se se hace cargo. justifica Siente por como el que, miedo. claro, se justifica, siente que la vida le sucede, como que no está en control de su vida. Y bueno, alguien que esté en el nivel 1 del miedo y quizá en el 2 va a estar en ese nivel haciendo como una correspondencia. Después está el segundo nivel del medio, que ya es el protagonista, ¿no? Que capaz que conocen, víctima y protagonista es un modelo bastante conocido, que son las personas que al revés dicen, yo creo mi vida, yo soy creador de mi vida, ¿no? No es que lo que me pase no me controla, mis decisiones y lo que yo haga influye en lo que yo tenga. Entonces son personas totalmente proactivas, son personas que van y toman acción, hacen lo que quieren, deciden, tienen confianza en sí mismos. Y ahí tenían los niveles 3 y 4 del miedo, que son las personas que van a la acción. Pero define un tercer nivel este modelo, el tercer paradigma de la manifestación, que es el creador cuántico. Creador cuántico es el paradigma, crecimiento cuántico es el entrenamiento. Que Claro. son esas personas que logran las cosas, pero de alguna forma atraen a su vida a aquello que quieren. Entonces, no todo es necesariamente, no es necesario, un esfuerzo necesariamente, sino que de alguna forma las cosas empiezan a pasar. ¿Y cómo pasan? O sea, son personas que igual realizan acciones, pero son que quizás se le presentan oportunidades, o capaz que se le ocurre una idea de repente de hacer algo y eso termina en un negocio exitoso, por ejemplo. Y capaz que el otro que se esforzó y se esforzó no conseguía los contactos que quería, no lo lograba lograr por ningún lado. Ideas que se le ocurren, a veces coincidencias. ¿Nunca te ocurrió una vez una coincidencia que de repente, no sé, eh, se te ocurría una idea, pero no sabías cómo hacerla y de repente te encontrás con la persona correcta? A mí me Sí. pasó así, mi primera socia que tuve, yo quería una socia para que me hiciera con el marketing, que me ayudara con el marketing de mis cursos, que esa parte no me gusta. Y después en la facultad empecé a hablar y la chica me dice, sí, yo hago marketing, estoy buscando a alguien para trabajar. Y digo, pero pará, es como lo que yo Claro, como quería. anillo al dedo, sí, 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 sí. Claro. Entonces, este ejemplo de esto y lo de ir a Nueva York, digamos, son maneras de atraer, ya, digamos, en otro nivel de cómo lograr eso. Entonces, bueno, básicamente el entrenamiento, este crecimiento cuántico es de cómo movernos al nivel 3 de la pirámide y se basa en 5 principios y después tiene un modelo de 5 pasos. No sé si voy a poder hablar de todo eso por el tema de tiempo, pero básicamente el principio, que uno de los más importantes, es que la mente crea la realidad, ¿no? Que quizá, bueno, después pueden ver ese documental que les digo, porque quizá acá pueden ser los escépticos que les explote la cabeza y que no estén de acuerdo, y personas que les parezca normal esto que estoy diciendo. Ahí lo dejo a criterio de cada uno. Pero la mente crea la realidad. Con estudiar un poco de física cuántica ya nos damos cuenta de eso. La realidad no es que, por más que veamos objetos físicos, eso en realidad
nuestra mente influye lo que se llama el efecto observador. Primero que no son objetos físicos, está todo compuesto por átomos. Eso como que casi todos lo sabemos, que si lo mirás con un microscopio, son átomos que tienen un núcleo y electrones, cargas que giran así, como si fuera un sistema solar en miniatura. Lo interesante es que el 99,99999, muchos nueve después de la coma, por ciento de eso es vacío. No hay nada ahí, es más bien información. No hay casi nada sólido. Pero eso es lo que forma todo. El aire que está acá en el medio, los objetos físicos, hace que tengan determinada vibración, lo que se llama, determinadas características y propiedades, esos átomos que hace que después se vean diferentes y crean campos magnéticos, por eso hace que te choques contra una pared. Entonces, si empezamos a ver eso manifestar, no es algo tan raro. Por ejemplo, lo podemos hacer todos los días. Imagínate que estás en una habitación con vapor, un sauna. Bajas la temperatura, ese vapor se convierte en agua, ¿no? Y podías llenar un vaso de agua con ese vapor. Podrías ponerlo en un congelador y dentro de un par de horas tenés un hielo. Acabas de crear un objeto físico en base a algo que no veías, que era vapor que estaba ahí, y ahora tenés un objeto físico. Claro. Eso tan simple que ya no nos sorprende porque lo vemos todo el tiempo, podría ser como una manifestación de un objeto, ¿no? Entonces, em, cuanto más nos empezamos a ver a meter en el mundo de la física cuántica, empezamos a ver esto. El efecto observador dice que si observamos una partícula, que puede ser una parte de un átomo, el hecho de que observemos eso cambia las propiedades. Y la física cuántica dice que, por ejemplo, muchas partículas en realidad se encuentran en más de un lugar a la vez. Y cuando la observamos es cuando toman una posición fija. Como que el universo existe en base a la observación, a que nosotros lo observamos. Esto le puede parecer totalmente loco a alguien, y la primera vez que lo escuché a mí me pareció así también. Lo explica en el documental de What the Bleep, y justamente a partir de ese concepto, Joe Dispenza, que es una de mis fuentes de inspiración, que habla mucho de física cuántica, dice, bueno, pero entonces tenemos un deseo, no necesitamos observarlo con los ojos, sino que al visualizar algo, realmente le estamos justamente creando un campo magnético que hace que atraiga eso hacia nuestra vida. Imagínate como que si hubieran distintos planos, y cuando imaginamos algo es como que existe en un plano mental y después eso se va manifestando en el plano físico, como lo que te contaba el vapor que se transforma en hielo. Por explicarlo de una forma muy simple, esto es más complejo que eso. Y, y bueno, digamos que mi modelo requiere en cómo manifestar, porque no es tan simple, porque vamos a decir la verdad, porque sí, lo que pensamos nos convertimos. Esa frase la escuchamos todos, pero Sí. ¿cuántas veces pensamos en algo y no pasó? Yo cuando Claro. era chico me gustaba una chica y Sentar, pensaba en ella y se- nunca vino claro, hacia mí. sentarme en el sillón y pienso que soy millonario y mi cuenta bancaria está en cero. Igual. Por ejemplo, sí, sí, visualizo $1 millón y no lo tengo. Entonces, no es tan así. Entonces, a ver, le voy a contar súper rápido. Después, si querés, podemos hacer alguna pregunta más. Capaz que da para tener una entrevista de esto, pero yo defino cinco pasos el modelo del crecimiento cuántico. El primer paso es soltar. Si quieren, anótenlo, yo ahora voy a explicarlo igual. Soltar, tienen verbos. El segundo es crear. El tercero es atraer. El cuarto es accionar. Y el 5 es completar. Entonces, a modo muy, muy así, muy grosso modo, soltar, y es lo primero, porque antes de empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué quiero para mi vida? Hay cosas que tenemos que soltar. Mira, hay una historia que es una historia de Bruce Lee, que viene un discípulo, una persona que era fan de Bruce Lee, y como que lo quería conocer a Bruce Lee, y bueno, a través de un contacto logra tener una entrevista con Bruce Lee, y bueno, le dice, Bruce, quiero que me enseñes todo lo que sabes, soy fan tuyo, quiero ser como vos. Y bueno, ya me estoy quedando un poco sin voz, por eso hablo un poco más bajito. Y Bruce Lee le dice, bueno, a ver, mostrame un poco de lo que sabes. Y le empieza a hacer como unas demostraciones, a ver, para ver qué tan bueno es con las artes marciales, y ve que no sabe mucho. Y además, lo que él cree que sabe encima del alumno, ¿no? Como que lo sabe mal, está equivocado. Entonces, como que se cree más de lo que sabe, como que le va a ser muy difícil enseñarle. Entonces lo lleva a una sala y le pone frente a él dos vasos, un vaso que tiene agua cristalina, y el otro que tiene un té bien negro. Entonces le dice, este vaso de té representa tu conocimiento, lo que vos creés que son las artes marciales. Y el agua es mi conocimiento, que yo no te lo puedo dar porque hay demasiado en tu vaso, está lleno.
Entonces, lo único que te puedo ayudar es si vos estás dispuesto a soltar esto y a desaprender todo lo que sabes y ahí tira el vaso de té y ahí sí te voy a poder dar mi conocimiento. ¿Estás listo? Bueno, y ahí sigue después la historia, pero básicamente lo que quiere decir esto es que hay muchas cosas que a veces tenemos que dejar ir antes de empezar a atraer otra cosa. Vos Primero dijiste, tenés que hablaste de estar las creencias. dispuesto a aprender o dispuesto a crear y para eso tenés que dejar tu Claro, anterior modelo que no te hay, servía. claro, ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, la persona que está el protagonista. Hay muchos protagonistas que, ay, no, pero yo no creo en eso. Yo creo en lo concreto. Yo a través del esfuerzo logro las cosas. Eso no sé lo que es. Y bueno, hay que abrirse a la incertidumbre, por ejemplo, a una nueva manera de lograr las cosas. Sí, quizá lo hiciste así toda tu vida. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser una creencia a soltar. La creencia de que no puedo, de que no soy inteligente, o que no tengo un título profesional, o que soy demasiado joven, o que soy demasiado viejo. Cuando tenemos un deseo, es como si fuera un imán. Como decía, que los átomos ¿no? y el mundo funciona por campos magnéticos. Nuestro deseo crea un campo magnético. Imagínate que vos deseas algo en tu mente, cuanto más emoción, no es simplemente decirlo, cuanto más emoción, la emoción es lo que atrae eso. Si vos crees que no podés, todas esas creencias limitantes serían como vos te estuvieras diciendo que no lo merezco y es como que se repele, ¿no? Es como un imán para un lado y otro para otro y como que no genera nada. Entonces, lo primero es eliminar todo lo que está obstruyendo, ¿no? Es como si, lo mismo que vos quisieras tener un árbol, vos quisieras manifestar un árbol. Si tenés la tierra sucia y como que hay que limpiarla, si no, no va a crecer nada, digamos, ahí. Entonces, primero hay que sacar todas las impurezas. Ese sería el primer paso. Después, estoy así, muy por arriba, ¿no? Para llegar a los cinco. El segundo paso es crear. Bueno, ahí es un poco más fácil de explicar. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué querés, digamos? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Qué querés realmente lograr? Y ahí es sentarse a anotarlo con determinados ejercicios. ¿Y cuál es tu objetivo realmente? Y ser específico realmente. Un objetivo que realmente sea ambicioso, que realmente te motive y que esté fuera de tu zona de confort. Algo que quizás ni siquiera te habías animado a desear antes. ¿Cuántas personas quizás si le pregunto ahora les gustaría tener $1.000 millones? Y bueno, seguro que todos levantan la mano, pero capaz que nadie se lo pone, casi nadie como objetivo, porque y ya está como tan fuera de su zona de confort, que en ese objetivo están en deseo inhibido. Porque si estamos en acción masiva de algún objetivo, es probable que el objetivo más ambicioso no nos animemos a desearlo todavía, porque desear requiere coraje. Entonces, sí, animarse a tener cierto objetivo ambicioso y después, bueno, ser específico. Están las reglas SMART, ¿no? Si lo pueden buscar en internet, específico, medible. Yo le cambio las reglas SMART en vez de que sea alcanzable, le pongo ambicioso, que sea bien ambicioso. En vez de realista, que sea irrealista, porque sea algo que quizá todavía no sabes cómo lograr y que sea transformador, algo que te haga crecer. Entonces, bueno, el paso dos quizás es el más de coaching, que es realmente definir, bueno, qué es lo que quiero realmente. Y después viene el paso 3 que es el más cuántico, digamos, que en vez de forzarse, en vez de ir a esforzarte por tener ese objetivo, a ver, si hay algo que hacer, andá y hacelo, no te digo que no. Pero en vez de ir haciendo tanto esfuerzo, conectate con esa emoción. Entonces, ahí es la parte más práctica de este curso tiene muchas meditaciones, visualizaciones, donde empezás a, por ejemplo, una vez por día visualizar el objetivo, y ahí hay muchas técnicas de visualización, que ya la palabra visualización está como sesgada al sentido vista, pero hay que usar los cinco sentidos, realmente conectarte con esto, y ahí también está bueno aprender a meditar, porque si te distraes mucho no conectás con ese deseo, y es sentirte como si ya lo tuvieras, básicamente. Lo que crea el campo magnético y lo que más hace que atraigas algo es sentirte como si ya lo tuvieras. Porque ya el hecho de desearlo te pone en una posición lejos de ese objetivo. Y justamente el estado de necesidad, si vos necesitas algo, no sé, estás apegado porque es dinero y necesitas el dinero, el estado de apego también bloquea el campo magnético. Porque es como un estado más impuro, de que yo no lo merezco, por algo no lo tengo. Entonces el apego bloquea la manifestación. Si tenemos un deseo desapegado, digamos, o sentirnos casi como si yo lo tuviéramos, que eso es algo difícil, pero con práctica se puede lograr, es sentir qué sentiríamos hoy si ya lo tuviéramos y quién seríamos si ya lo tuviéramos. Si empezamos a actuar así y a sentir eso, eso es lo que hace que más atrae algo hacia nosotros. En la plataforma Gaia hay unos experimentos que se practican, gente que medita para mover un papelito que está en un vidrio para que no le puedan soplar ni nada, y las personas como que están más apegadas y quieren que se muevan, no lo logran, y alguna persona que en absoluta paz simplemente... eh,
visualiza que el papel se mueven más rápido. Es muy, muy poderoso, interesante ese estudio. Pero tiene que ver con desapegarse, digamos, sentirnos como si ya lo tuviéramos. Que es una de las cosas más difíciles, porque ahí entra el ego en juego y, y puede ser que justamente nos termine boicoteando. Pero suponiendo que lo hagamos bien y empezamos a visualizar, sin ser perfecto, yo tampoco visualicé perfecto la imagen de Nueva York y seguro que todos manifestamos algo. Podemos empezar con algo chico para empezar a también tener la confianza, porque muchas veces el no creer, de tan condicionados que estamos a cómo son las cosas del mundo físico, que no creemos. Entonces está bueno empezar con algo chiquito que diga, bueno, una computadora, o puede ser algo más chico todavía, me va a empezar a dar confianza en que funcione. Cuando empezamos a visualizar y hacerlo, bueno, con estas técnicas que digo, se empiezan a manifestar cosas, empiezan a pasar pequeñas cosas, y eso está bueno empezar a verlos porque es lo que nos empieza a dar evidencia de que funciona. Entonces, a todos nos pasan, lo que pasa es que a veces las pasamos por alto. Muchas veces las cosas que están frente a nosotros, como la rana en la caja, no las vemos. Percibimos una parte muy, muy pequeña de la realidad. De hecho, nuestra vista ve una frecuencia muy limitada de todo lo que existe en el mundo. Acá, yo por ejemplo estoy mirando la pantalla. En el medio hay ondas electromagnéticas, de wifi, de televisión, que yo no estoy viendo, capaz que si no, no te vería vos mejor, Claro. pero nuestra vista a veces nos engaña y nuestros sentidos a veces, nuestra mente nos hace que no veamos determinadas cosas. Y yo, por ejemplo, creo que no puedo tener un negocio exitoso porque no soy profesional. Capaz que tengo a alguien al lado de casa que me está ofreciendo una oportunidad y yo no me doy cuenta de que es una oportunidad. Entonces, empezamos a agudizar los sentidos para empezar a percibir. Concretamente, ¿qué oportunidades pueden llegar? Y por ejemplo, lo que decía hoy, coincidencias. Te encontrás con un amigo, con alguien, justo es un medio casualidad, es posible que haya un mensaje ahí y que Claro, haya y algo. perdón, y eso tiene que ver por ahí más por el Eh, tema de por ahí las frecuencias, ¿no? Del rango de frecuencia, que por ejemplo visualmente vemos hasta cierto nivel de frecuencia y demás. Esto por ahí lo pregunto más exacto. desde la ignorancia, pero pregunto. Es eso, que a veces no las vemos justamente porque nuestros sentidos en general, lo oído tampoco, viste que hay unos silbatos que los perros escuchan y nosotros no Sí, escuchamos nada. Por ejemplo, determinada frecuencia de hertz o de nanómetros que ve nuestra vista, que hay cosas que no vemos, como los mensajes subliminales, que a veces te pasan una Coca-Cola rápido en una película y vos estás a tomar Coca-Cola y no sabes ni por qué, y es porque hubo un mensaje subliminal que vos conscientemente no lo llegaste a ver. Entonces, eso pasa totalmente, nuestros sentidos están muy limitados, pero también nuestra mente a veces no logra darse cuenta de que una coincidencia podía haber una oportunidad. A veces se te ocurre una idea y nuestras creencias limitantes dicen, ay, pero no va a funcionar. Entonces, por eso hay que soltar esas creencias primero. O hay personas que a veces con aplicar estos pasos terminan atrayendo algo, no sé. Lo llama por teléfono alguien, quiere cambiar de trabajo, lo llaman, mira, están buscando trabajo, ¿te interesa? Y ya tienen el trabajo. A veces es una oportunidad directa, lo he visto eso y es fantástico. A veces son deseos, deseos de realizar una acción. No te digo un deseo del ego de comerte una hamburguesa, digo un deseo de, y voy a ir a un evento. Y ahí después pasa algo. Pasa que claro, es y tan ahí conozco a sutil. alguien, sí. Ahí conoces a alguien. A veces es determinadas opciones, no sé, vos estás buscando trabajo y capaz que hay 100 posiciones, pero hay una que te llama la atención y de alguna forma te lleva a que sea esa. Es como si el universo te empezara a ayudar el camino óptimo, pero hay que estar atento y agudizar esa percepción para animarse primero verla o sentirla o lo que sea y aprovecharla. Y ahí viene el paso 4 que es accionar. El paso 4 es accionar, pero no es una acción de esfuerzo, sino que es cuando surge una oportunidad, lo que contaba, una respuesta yo le llamo, es tomar acción. Bueno, surge una oportunidad, aprovecharla. Surge una coincidencia, no sé, indagá. La coincidencia, ¿sabes? Tenés que indagar un poco más. Te encontrás con un amigo, bueno, a ver, contarle un poco de tu vida, a ver cuál puede ser la oportunidad en esa coincidencia que no es tan directa, no se presenta tan directamente, pero hay algo a veces ahí. O capaz que te tienen que dar un consejo, capaz que conoce a alguien con que vos puedas trabajar en algo que querías. Hay muchas posibilidades. Y bueno, a medida que empezás a accionar, te empezás a acercar a tu objetivo. El paso 5 se llama completar, que simplemente ayuda a condicionarte justamente a que este modelo funciona y es ir registrando, hay todo un diario como para ir registrando las cosas que vas logrando, las oportunidades estas que van surgiendo, porque estamos tan condicionados al mundo físico que a veces no lo vemos, pero si empezamos a tomar nota, empezamos a ver las pequeñas cosas y empezamos a creer, y ahí es donde lo más grande se empieza a manifestar y es donde pasa la magia de la vida. Es re interesante este tema si uno está abierto a que todo esto
pueda ocurrir. Claro, totalmente, sí. Esto que ya es como por ahí, creo que hoy fuimos pasando, tipo, está bueno porque estuvimos pasando desde el proceso de los miedos o de por ahí de romper con el sistema preestablecido en nuestra cabeza, el esquema este preestablecido que por ahí no siempre nos hace feliz, hasta el punto de tomar acción y no solo tomar acción, sino atraer lo que queremos. Fue como un podcast en el que recorrimos todo un proceso sin darnos cuenta. En ese sentido, me gustó un montón. Y por ahí, para ir Sí, cerrando, eh, las últimas dos cosas que te quería preguntar, por ahí, lo primero sería algo que con lo que quieras decir como para cerrar, algún consejo, algún tip, lo que sea que quieras decir a la gente que te escucha. Y después preguntarte, bueno, dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más sobre, bueno, crecimiento cuántico, sobre tus libros y demás. bien. Bueno, como consejo en general, creo que el mejor que le puedo dar es, bueno, invertir en uno mismo, que a veces estamos tan condicionados y a que debemos hacer, como decíamos recién, el debería, debo trabajar, debo estudiar y todo, que capaz que no nos tomamos ese tiempo para nosotros mismos, que no tenés por qué estar en una crisis como me pasó a mí. Ojalá no te pase y ojalá lo puedas hacer a través del otro camino que decía la inspiración, porque cuando no querés ver la realidad, después la vida te regala una crisis, ¿no? Como decía una socia mía. Y capaz que no tenés que llegar a eso. Capaz que alcanza con empezar a indagar y hacerte estas preguntas. Bueno, a ver, ¿dónde quiero estar en 5 años, por ejemplo? Y bueno, ¿qué tendría que pasar para llegar ahí? ¿Y qué me apasiona, por ejemplo? Todo esto depende de la época que Claro. estés de tu vida. No sé, Practicar estás un por poco elegir la una carrera. autoconciencia, por así decirlo. Exacto, y realmente tomarte este tiempo, ya sea reflexionando vos mismo, haciendo un curso de desarrollo personal, teniendo un coach, lo que sea, cada uno que haga lo que sea, leyendo libros, podcasts como este. La verdad que si están acá, la verdad que ya es, digamos, gente que está hambrienta de conocimiento y que quiere de alguna forma transformar su vida. Así que yo eh, lo felicito a los que están escuchando este podcast porque te hiciste tiempo en algo que podrías estar, no sé, en otro lado de fiesta o lo que sea, y realmente estás invirtiendo en vos mismo. Así que eso me parece fantástico también a vos, Facu, que lo estás haciendo, ni que hablar. Eh, Así Te que esto me agradezco. parece que es un espacio que es increíble y está bueno que cada vez haya más estos espacios para gente joven o bueno, para todos. Digamos que cualquier persona que quiera mejorar su vida y tenga alguna herramienta ya con que le deje algo pensando, ya me parece que es buenísimo. Así que por ese lado, invertir en uno mismo para mí es la mejor inversión. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas que hubo, le preguntaron una vez cuál puede ser la mejor inversión y él decía, en uno mismo. Se pensaron que le iba a decir, sí, comprando acciones de Google, no, decía en uno mismo, y él decía que había hecho cursos de, bueno, coaches de la época, ¿no? Ya viejos, de Zig Ziglar y varios que eran de hace muchos años, Jim Rohn, que fue el Sí, maestro de Tony Robbins y todo eso, y nombraba varios así que decía que te ayudan a cambiar la mente, y la verdad que ayudando a cambiar la mente realmente es donde puedes realmente transformar tu vida. La mayoría de los cambios empiezan acá, en la mente. Hay una ley ya espiritual que dice, como es adentro, es afuera. Lo que pasa dentro de tu mente es lo que se manifiesta en el exterior. Si tienes una confusión bárbara, si tenés no sé, muchas limitaciones, creencias limitantes, bueno, trabaja eso y te aseguro que los resultados de alguna forma después se van a manifestar en tu vida, porque cuando empezás a sacar todo eso, es donde realmente vas a tener el lugar para lograr cosas, para tener bien claro lo que querés. Y una persona que tiene claro lo que quiere, que va por eso y persevera, no hay quien lo pare. Así que eso para mí es el mejor consejo, invertir en uno mismo y realmente buscar ser auténtico, tratar de empezar a distinguir los deseos de los demás de los deseos nuestros, que a veces nos dijeron tanta cosa de chico que a veces pensamos que lo que nosotros queremos no es lo que realmente queremos, es lo que nos dijeron que deberíamos tener. Entonces capaz que no hay algo más frustrante que decir, luchar por llegar a algún lado y cuando llegues ahí decir, uy, esto no era lo que quería. Entonces realmente, ¿dónde querés estar? No lo que te dijo tu maestro, tu vieja, lo que sea, tu jefe, sino realmente vos, ¿qué elegís? Y animarte a desear eso aunque sea algo totalmente descabellado, porque a veces parece algo loco, pero como dijo Steve Jobs, las personas que están tan locas como para creer que pueden cambiar el mundo son los que la hacen. Así que ojalá te animes a desear y a ser diferente, porque ser diferente es lo que hicieron los grandes líderes del mundo. Si no, sos uno más y probablemente no te vaya mejor que el resto. Después, bueno, lo que me preguntabas, ¿dónde me encuentran? Bueno, las redes sociales, estoy en varias. Fernando Martín Ayala. Yo creo que lo más fácil es que me busquen en Instagram, que me sigan en Instagram,
Fernando Martín Ayala. Después ahí tengo en la Eh, bio, en la eh, descripción, el está el Linktree. canal de YouTube, está la página web, porque después si no cada uno tiene un nombre diferente y va a ser Igual un lío lo vamos bárbaro. Estoy a, también, obviamente que los vamos a dejar abajo en la descripción para que la gente sepa, vamos a dejar el Linktree con las redes sociales, así lo pueden encontrar a Martín, pero está bueno saber claro. dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu material y nada. Y Pero ahí bueno, yo creo que Instagram es lo más fácil. Y de hecho después en Instagram pueden ver los videos de crecimiento cuántico si quieren profundizar. Después está, hay una serie de videos que te puedes suscribir y te llegan algunos videos más. Después ahí puedes comprar el curso. O sea, están los libros. O sea, está todo ahí, digamos. Así que me parece que lo más fácil es ir por Instagram. Y después, por ejemplo, tengo un canal de YouTube que lo empecé grabando así cosas que yo quería hablar y empecé a subir videos y casi que ni lo promociono, pero la verdad que es uno de los canales de desarrollo personal más completos. Hay cursos, pero de miedo hablo de un montón. Hay un curso de emociones como de 25 videos. Es súper completo. Por más que está así como muy perfil bajo, te sugiero vale, también que ahí hay el de mucho Intégrate, conocimiento. el de Intégrate, Claro, integra más, que en algún Integra momento más capaz más. que le cambio también el nombre, pero a través de mi Instagram vayan y ahí los van a encontrar, que hay bastantes videos, podcasts, hay de todo un poco que es interesante, a los Bueno, que le interesa esto, ¿no? perfecto. Gracias, Martín. La verdad que me encantó este episodio, me encantó la entrevista. Muchas gracias por venir. Después de todo lo que tuvimos que pasar para hacer esto posible, pero la verdad que salí re contento en este episodio, y justo este episodio especial 21. Eh, y para ustedes, gente, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar. Siempre me encanta traer gente como Martín, invitados que tienen algo para decir y algo que les puede llegar a ayudar en sus vidas y generalmente. Espero que les haya gustado este episodio y como siempre, bienvenidos una vez más al Club de la Disciplina. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, Facu. Gracias a todos por estar ahí. Hasta pronto. Chao, chao.